Egunon denoi, hasiko gara minu hau, teneko puntua, se propone la aprobación del acta 10/2016 de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 27 de octubre del presente año. ¿Alguna cuestión con el acta? Pues le damos por aprobado. Bigarren puntua, dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía, delegadas y delegados de áreas dictadas desde el 21 de octubre hasta el 16 de noviembre del 2016. ¿Alguna cuestión? Ana. Bueno, agian izango da idazteko orduan alkatzaren bat egon dela, baina zuko denbora izan konprobatzeko orduan esatea bakarrik, badaudela bi dekretu egina direla, pentsatzen agertzen dira, bai izenez eta bai zenbatetan laguntzaren bat. Eta dira, bata da 2432 dekretua, eta bestea 2434. Hori agertzen dira, agian alkatzaren. No compruebo, no me había dado cuenta. Y luego en punto A se propone resolución de los recursos de reposición presentados respecto al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en pleno de sesión celebrada el día 30 de abril del 2015, en la que se aprobó el inventario de caminos de titularidad pública que aparece reflejado en el documento presentado por la empresa Sendo Sociedad Limitada. Bueno, con este punto incorporado dentro del orden del día se pretende resolver un total de 11 recursos administrativos presentados ante un acuerdo ya adoptado en esta Cámara en sesión plenaria de fecha 30 de abril del año 2015. Haciendo un brevísimo histórico, lo primero con lo que hemos de comenzar es con el concepto del inventario de caminos de titularidad municipal. En tal sentido, diremos que el inventario de caminos es aquel documento administrativo por el cual, y obligados por ley, los ayuntamientos catalogan los caminos que a su juicio son susceptibles de disponer de una titularidad pública. El inventario, a su vez, es un documento vivo que debe actualizarse constantemente. Al respecto, y conscientes como éramos de dos cuestiones fundamentales desde el ayuntamiento, de un lado, la ausencia de ese documento en el ayuntamiento y de otro lado, los litigios que se generan entre particulares, así como entre particulares y la administración, motivados por la titularidad de los propios viales, el ayuntamiento de Andio, en el año 2014, emprendió la empresa de redactar y aprobar un primer borrador de inventario, contratando para ello una empresa con amplia experiencia en la materia y cuyos trabajos se centraban sobre todo en municipios tanto de Vizcaya así como de Guipúzcoa. La empresa de ingeniería de desarrollo rural de Sendo. Tras la realización del documento por parte de dicha empresa, el 5 de marzo de 2014 se puso a disposición de los grupos políticos el resultado del trabajo. Tras estudio por parte de los concejales y 3 meses después, el 18 de junio del año 2014, dicho documento se trató por la Comisión de Hacienda y Patrimonio de ese Ayuntamiento. Mediante resolución de 11 de septiembre se sometió a información pública desde el 15 del mismo mes hasta el 28 de noviembre el mismo trabajo, 75 días naturales. El 25 de noviembre del año 2014, como seguro recordaréis muchos de los presentes, se impartió una charla explicativa en el edificio sociocultural de Andio Goicoa en relación a este tema. De igual modo y manera, paralelamente se arbitraron una serie de charlas explicativas individuales distribuidas en 5 jornadas con cuantos aquellos interesados lo entendieron oportuno. La del 17 de octubre, la del 23 de octubre del año 2014, la del 18 de octubre también del mismo año, la del 11 de noviembre del mismo año y también del 3 de diciembre del mismo año. En la resolución de 2196/2014 se amplió el plazo de información pública hasta el 9 de enero de 2015 en 42 días más. Tras la resolución de alegaciones, en fecha 1 de abril se presentó el trabajo definitivo. Y como ya he dicho anteriormente, el 30 de abril del año pasado se aprobó el trabajo consistente en la primera fase, publicándose en el Boletín Oficial de Vizcaya en fecha 18 de mayo de 2015. Y ofreciendo, tras la notificación particular a los interesados, fase de recurso administrativo. En dicha fase se presentaron el total de 11 recursos, objeto de este punto dentro del orden del día, que realmente además podemos englobar en 8, toda vez que 3 de los mismos se circunscriben exclusivamente a un camino en particular. Entrando somerísimamente en el análisis de los mismos, sobre el camino 90-2035 BN,
Camino del Caserío Restiondo, para que nos situemos todos y todas, el recurrente pretende que se dejen fuera del inventario 12 metros considerándose como privados. Cuestión que se acepta por parte de los servicios técnicos municipales contratados, habiéndose dictaminado de tal manera la Comisión de Urbanismo del 17 de noviembre. EAJ, PNV, Partido Socialista y Partido Popular a favor de tal consideración y excepción de Ganemos, EH Bildu y concejal no escrito. Sobre el camino 90-2015-BN, Bentoche-Urgane, se pretende por el recurrente que se declare la titularidad privada del camino, en contra del criterio técnico. El dictamen fue el siguiente. EAJ, PNV, Partido Socialista, EH Bildu, Partido Popular y concejal no escrito a favor, desestimar el recurso y a excepción del Grupo Municipal de Ganemos. Sobre el camino 90-2015-BMB, el recurrente entiende la existencia histórica, no actual, de un camino que no aparece inventariado de tal forma que lo que solicita es la ampliación del inventario en ese sentido. A juicio de los servicios técnicos, no se acredita la existencia de tal camino, pudiendo haber sido incluso un atajo de haber existido entre las ramales principales. Dicha cuestión se dictaminó a favor de desestimar lo pretendido del siguiente modo. EAJ-PNV, Partido Socialista y Partido Popular, junto con el concejal no escrito a favor, Ganemos y EH Bildu, abstención. En lo relativo al recurso interpuesto por una asociación del municipio, Osokoa, Ripolla y Elkartea, se pretenden dos cuestiones. La primera, que se incluyan más caminos en la fase 1 del inventario, y la segunda, que se incluya el camino Marcerto por Susavale, como público. El juicio técnico es positivo a ambas cuestiones. Si bien hay que decir que la primera pretensión, la de incorporar más caminos, ya se ve satisfecha con la segunda fase en la que nos encontramos actualmente imbuidos. El dictamen fue el siguiente, sobre la estimación del recurso. EAJ-PNV, Partido Socialista, Bildu, Partido Popular y concejal no escrito a favor, y la excepción de Ganemos. En cuanto al camino 90-2072 BN, Torrochondo, el recurrente entiende por el contrario al criterio técnico la titularidad privada del camino. En tal sentido, EAJ-PNV, junto con Partido Socialista, Bildu, Partido Popular y concejal no escrito, dictaminaron en comisión a favor de desestimar el recurso y entender la titularidad pública del mismo, con la excepción de Ganemos. Sobre el camino Iquechas, el recurrente entiende la existencia de un vial público. El criterio técnico no entra a valorarlo, entendiendo su discriminación, toda vez que el mismo se encontraría en la actualidad y de haber existido sobre terrenos privados de la UPV, donde en la actualidad no se puede actuar. Sobre los caminos 90-2058, 90-2075-BN, 90-2020 BMB, 90-2021 BMB, la recurrente entiende la titularidad pública de estos cuatro caminos, presentando una extensión diferente a la garantía del trabajo. Nos estamos refiriendo a la zona de Rechas. Analizado el recurso, el criterio técnico entiende el carácter público del camino 90-2075-BN, incluyendo en el inventario los otros tres caminos como públicos, si bien no la extensión presentada, con el límite en el altuzano de la Casa de Rechas. El dictamen fue el siguiente. EAJ-PNV, Partido Socialista, Bildu, Partido Popular y concejal no escrito dictaminaron a favor de estimar parcialmente el recurso con el alcance y contenido que comento, absteniéndose Ganemos. En cuanto al camino de Mosti-Arondo, Videa número 7, la recurrente entiende que el camino es de titularidad privada, por el contrario de lo entendido en el criterio técnico, dictaminándose con este último carácter del siguiente modo, carácter público, como digo. EAJ-PNV, Partido Socialista, Bildu, Partido Popular, concejal no escrito a favor y excepción de Ganemos. En cuanto al último camino, objeto de tres recursos, es el camino de Peñes, el 90-2003-BN, debe decirse que por el contrario, el criterio técnico, este ayuntamiento, en resoluciones anteriores a este trabajo, se ha posicionado en diferentes expedientes en contra del informado por parte de la empresa Sendo. En ese sentido, y al no estar, bajo nuestro punto de vista, el alcance y contenido, no del trabajo de la empresa, que está clarísimo, sino de las vinculaciones jurídico-administrativas que se pueden originar para este ayuntamiento con un posicionamiento contrario a lo que nos hemos posicionado en otros expedientes, nuestra propuesta será dejarlo sobre la mesa hasta tanto en cuanto no se apruebe la segunda fase del inventario, por la razón fundamental que en esta segunda fase existen una serie de ramales que pueden llegar a generar sinergias dentro de la propia movilidad de la zona. En ese sentido entendemos que por coherencia se puede tratar cuando se apruebe la segunda fase del inventario. Ricasco Gonch. Yo lo único a considerar una cosa. Tenemos los 11 recursos, 3 de ellos corresponden a una zona, a un mismo ámbito, que son, según lo que se dictaminó en la comisión, el 7, el 8 y el 9, en el que las reclamaciones o recurrentes han sido Javier Ugarte Beitia, Jonathan Pérez Gutiérrez y María Teresa Bárcena Beitia. Como el fondo es el mismo y como Jonathan Pérez Gutiérrez está aquí presente como representante del grupo, de uno de los representantes del grupo Ganemos, por lo que me han dicho, tiene que abandonar, vamos a decir, dejar la sala en el transcurso del proceso de valoración de este camino y en la votación.
os propongo que unamos todas las reclamaciones o todas las recurrentes en un bloque y al finalizar estimemos sin la presencia de Jonathan estos 3, vamos a decir, reclamaciones. Entonces, vamos a proceder a recoger los recursos, para que cada uno haga las valoraciones correspondientes, los recursos del 1 al 6 y del 10 al 11 conjuntamente, para que se presente Jonathan, y los otros 3, el del 7, 8 y 9, que está recogido en el dictamen, pasemos a valorarlos y a defenderlos cada uno de nosotros sin estar presente Jonathan. No sé si hay alguna aclaración que hacer al respecto. ¿Estamos de acuerdo todos? Pues entonces damos la palabra una vez que Goich ha expuesto. Sí, Jonathan. ¿Tengo que salir o me puedo quedar con el público? Porque como soy un vecino del... no sé. Pues le pido a Nacho, por favor, que nos aclare. Yo entiendo que tendrías que abandonar la sesión. Abandonar la sesión es abrir plenos. Vale. Una vez aclarado esto, vamos a pasar a defender cada uno de nosotros o cada uno de vosotros lo expuesto aquí, el dictamen. No sé si vamos a votar uno a uno o cada uno de los grupos que estamos aquí presentes se va a ratificar con el dictamen que está aprobado en la comisión. Si no hay ninguna diferencia en este primer bloque y nos vamos a ratificar en lo que se recoge en el dictamen de la comisión que está en el expediente del pleno, pues una vez defendido cada uno de lo que quiere tratar, pues si es así, no pasaríamos a votar uno por uno. En todo caso, si en alguno de esos hay algún cambio de postura por parte de algún grupo político, pues será cuestión de que el secretario recoja ese cambio, si es que se da. Es un poco farragoso el tema, por eso quiero aclarar antes. Prozedura nondik bakarrik eskatuko genuke banan-banan egitea, gure botoa batzutan bai izango dela ezberdina, alde batetik aztertu ditugulako eta beste aldetik batzordean bertan esan genuen plenoan definituko genulako gure botoa oso betutan. Orduan eskatuko genuke posible bada prozeduraren aldetik aukera izatea 2 minutotan egiteko irakurketa orokor bat eta gero banan-banan aztertzea batez ere azalpen ezberdina direlako batean edo bestean ez da oso bat posible baldin bada. En castellano que no entiendo ustedes. Va, bai. Sí. En el mismo sentido, sobre procedimiento y como igual ejemplo de lo que podemos estar votando y reiterando el concepto farragoso que ha comentado el propio alcalde. En el punto 4, por ejemplo, la votación suponía lo siguiente, perdón, el punto 10.3 de los textos que se nos pasaron, suponía lo siguiente, que la votación que hicimos en el dictamen de la comisión, en esa votación, al decir sí o al decir no, estamos diciendo sí o no a cuatro párrafos diferentes. Uno de ellos, no se unen entre sí los 4 caminos. Otro de ellos, que se incluya en el inventario 3 de los 4 caminos que se hablan. Otro de ellos, otro párrafo. El trazado de los caminos 20 BBB y 21 BBB se considerará público hasta el Antuzano. Es muy farragoso. Son varios elementos a los que se vota a la vez. Por eso me parece imprescindible, en línea con el tema de procedimiento que comentaba la compañera de Bildu, que se vote y que se pueda estimar uno por uno sobre cada una de las titularidades de los caminos. Rafa, espere caso. Pero no hace falta poner ejemplos, ya lo ha dejado bien claro Ana y se pasará a votar uno por uno. ¿Alguna intervención? Ana. Te recucho.
errekurso bakoitzean sartu horretik, bai 2 minutotan egin nahi genuela olako erakurketa orokorra inventarioa zer diren eta zer garrantzi duen puntu honek. Gure txabentzat eta pentsatzen dugu guztientzako berdina izan beharko zela oso puntu garrantzitsua dela, azken baten hitz egiten ari garenez eta udalurra buruz. Eta hitz egiten ari gara da gure baten buruz. Eta gero ondorioak eduko berenez, guk esango dugunarekin errekurtsuetan markatuko ditugu pentsatu zintzu dira gure irizpide orokorrak, inventario edo herribideak markatzeko orduan. Guk pentsatzen dugu zentzu horretan, bai patrimonio errekutatu behar dugunez, pentsatzen dugula da, edozein estadna egonda, edozein indizioa egonda, publikoa dela, publikoa markatu behar dela inventarioan. Pentsatzen dugu gainera hori izan dela normalean eta errepidetan eraman den irizpide orokorra. Beti egin behar duguna eta tokatzen zaiguna lurra defenditzea eta tokatzen zaiguna da publikoaren erde egitea eta publikoa ez galtzea. Eta hitz egiten ari gara, ez dakit, segurazko milaka metro karratutaz hitz egiten ari gara, gure patrimonioetaz. Eta garrantzia handia dauka, bebai, historikoki, gure herrian, kulturalki, oso importante dira herribideak. Gaur egun oso posible da, eta gira da, haien erabilera aldatu egin dela, baina beste gaur egungo erabilera eman behar dugula. Eta zentzu horretan oso importante iruditzen zaigu, gu batez ere erantzun daukagun moduan, aso bakoitza dagoen tokian, geografikoki batez ere eta fizikoki neko banatutan dagoela herribideak bultzatzea. Herria bebai, erandio be egiteko herri bat. Baina zerderako eta kulturalki eta sozialki egin behar dugula. Baina importante direla inventario egitea eta herribidea sartzea inventarioan, baina bebai importante dela gero bide hori zabaltzea eta bide hori garbitzea eta bide hori erabiltzea. Eta hori gure eskutan egongo da, udalaren eskutan. Eta bi kriterio, irizpide orokorrak eman nahi dugu orduan. Eta gero ikusiko dugunez, errekurtsoetan, hemen errekurtso gehienetan, edo hemen agertzen direnak, daukagu, bide publiko bat, hasten dela bide publiko batean, baina gero toki pribatu batean amaitzen direla. Gure irizpide orokorra, eta pentsatzen dugu orain arte, hemengoa bebai izan dela, edo jakin nahi genuke bebai, eta eskariak horren inguruan, zerbait esan behar duen, zer den bide publiko bat. Hori uste dugu oso importantea dela. Gure ustez esaten dugu hasi eta amaitu behar direla publikoan. Gaur hemen ikusiko dugu bideren bat ikusiko dugu, hasten dela bide publiko batean, jarretzen duela ez dakizima metro pribatuan eta jarretzen duela gero publikoan. Hori ez da posible, ez da logikoa bez. Bai ulertzen dugula, pasatu guztiak eta etxebizitza guztiek eduki behar dutela bai sarrera eta bai irtera bide publiko batera, hori argi dau, baina hori ezin da izan gure irizpide orokorra inventario bat egitean, bakarrik emotea sarrera etxebizitzetara. Hori, bai, baina ezin da izan gure irizpide orokorra. Esan behar dugu bai, gustatuko litzagukela inventario honetan egotea bide gehiago, bigarren fase honetan gaur egun daudenak, uste dugu prozeduraren aldetik izan da pixka bat zoramena hau, alde batetik onartuko ditugula errekurtso batzuk eta horren inguruan bide batzuk, baina bide horiek erabat denbora berdinan daude erakusketa publikoan. Orduan, segurazko bideren bat nahastuko gara, bai fase batean edo bai beste fasean daudelako bateratuta lehenengoa amaitu bari dagoenean bigarrenera pasatu behar delako. Eta zentzu horretan esan behar dugu, kasualitatez edo ez dakit izango den momentu honetan daukagunak eta inventarioan daudenak dira, bide gehienak dira asfaltatuta ja daudenak. Nahiko normala denak, publikoak izatea edo betxatera belera publiko daukatenak eta segurazko beti edukeko dutenak, gehienek, esaten du. Eta gero, errebidea direnak edo sekundarioa direnak eta horiek lehenengo fase honetatik kanpo daude. Eta horrek arrisku bat badauka. Ez dakigu zenbat denbora pasako den,
bigarren fasea amaitu arte. Badakigu inventarioa beti zabalik dagoela eta beti isirik ezin behar dela. Ez dakigu zenbat denbora pasako den. Onartzen dugunetik gaurtik, leheno honetatik, bigarren fase hori onartu arte, daude hainbeste bide, orain arte egon direla inventarioan eta ja ez direnak egongo, eta jabeek zabaldu aldutenak. Eta horrekin berriro edukeko genuke arazoak errekuperatzeko, edo hori holan pentsat ikusten dugu guk. Printzipioz, alduri moduan, hori izango genuke. Eta gero, posible bada, ez dakitasunaren edo zeinek jendea dago gainera eta batzuk badiride goikoan eta goiarre aldekoa badera, azten garenean errekurtso zenbakia esan bai, baina zenbaki baino bai ditzaten den daudena penteratzeko zertaz itxenten eri garen igual esatean ondi nora joaten diren bide hori. Ino jendeak okatzeko, hemen daudenak eta ezagotea jeroglifiko bat bezala hitz egiten hemen, txelo bidea egiten. Plato, ¿alguna otra intervención? Nacho, tendrás que contestar la pregunta que te he hecho. ¿Alguna otra intervención? Pues venga. Bueno, si es posible, empezar igual por si es posible que el secretario responda a la pregunta que han repetido desde el público también, pero que se ha comentado. Y básicamente a nivel de reflexión general, aprovechando que ayer mismo visité el momento lluvioso donde nos haya algunos de esos caminos, que siempre está bien ver cómo se queda uno cuando después de ver fotografías y fotos aéreas pasea por allí, me surgen casi más preguntas que respuestas, y muy en plan general. Conocidos los datos desde cuando se inició este trabajo sobre los caminos rurales, caminos públicos, pero los caminos rurales igual en origen, igual se va perdiendo los rurales. ¿Por qué hasta ahora no? Sería interesante una reflexión así en general, porque hasta ahora ha sido imposible. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora se valora y trabajando, con lo cual pues nos podemos congratular todos, todas? Y en general, pues poco más. Sí, una pregunta, me lo dejo ya, que igual aparecerá en el momento de tratar el título 4. Hay algo a lo que yo personalmente voté que sí, pero claro, en el mismo sentido que todo lo anterior. Hay un montón de párrafos y comentarios a los que se nos pide y se insiste en que se vote, y allí voté que sí al punto A, B y C del punto 4.3, y el punto C comenta: con independencia de su inclusión se someterá a información pública coincidente con la segunda fase del inventario del presente planteamiento. Bueno, eso es otro ejemplo. Y entonces la pregunta, esta pregunta igual más puntual que surge, pues sería realmente cuál es el interés exacto de que pueda volver a traer a exposición pública, cuáles son las implicaciones de esa vuelta, y si realmente esa vuelta a la exposición pública conllevaría que todavía se pudiera hacer sobre el camino en concreto, por ejemplo, otro recurso de reposición ante esta institución, si todo ello fuera así. Mi izquierda es una TIC. Casco, Rafa, Nacho, por favor. Sí, ya que parece que hay cierto interés en la pregunta que hacía Ana, de acuerdo, tiene razón Ana. Vamos a ver, yo en su momento, lo que pasa es que no se ha analizado, observo, cuando se formula esa pregunta, los informes que ha hecho este secretario y probablemente el expediente. En el informe que hice ya hace 4 años, ya constaba efectivamente como los caminos normalmente lo que unen son núcleos de población o viales, sirven de unión entre otros viales, lógicamente. Aquí estamos defendiendo, y en todos los momentos se está defendiendo, la titularidad pública a la sazón, que es la importante en pro del interés público. Eso se pretende. Cuando se decía que igual finalizan en una vivienda de titularidad privada, bueno, la empresa que ha realizado el trabajo yo creo que es tiene la suficiente experiencia
como para, con los indicios que ha obtenido de tal camino, proponeros si aprobamos esto de titularidad pública. Y yo creo que ha hecho buen trabajo, pero la pregunta está respondida en eso, y no obstante os daré mi informe si queréis. No tiene más. ¿Listo? ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues un poco por orden y siguiendo el orden, como no hemos de otra forma, del dictamen de la comisión y haciendo referencia a ese cambio que he dicho anteriormente para que esté Jonathan en ese primer bloque, vamos a pasar, mirad, uno a uno. Vamos a pasar uno a uno y los recursos formulados frente al acuerdo plenario de abril del 2015 sobre la aprobación de inventarios de caminos de titularidad pública municipal. El primer recurso, que estamos denominando como recurso número 1 y que hoy va a ir a pasar a decir 4 definiciones sobre cada uno de ellos, para aclararnos de qué estamos, vamos a decir, votando, tanto a favor, tanto en contra o abstenciones, cada uno de los grupos políticos aquí presentes. Entonces, el primer recurso, que es de Cayone Escondrillas Líbano y Mariechía Líbano y Rázaga, ¿nos comentas, por favor? Sí, muy brevemente, sobre todo para dar dos pinceladas de lo que vamos a votar, para hablarnos nosotros. Es sobre el camino 90-20-35 BN, es el camino del caserío Urrestiondo. El recurrente pretende que se dejen fuera del inventario 12 metros, pasándose a considerarse privados. Nosotros entendemos la estimación del recurso, pasando a considerarse privados, esos 12 metros. Es lo que vamos a votar en ese primer recurso. La estimación del recurso, considerándose como privados, esos 12 metros. Yo creo que sería más correcto ratificar o no el dictamen, porque el dictamen recoge unos planteamientos y es más claro. Si no, puede dar lugar a confusión. Vamos a pasar punto a punto entonces. Ratificamos todos los grupos aquí presentes el dictamen del acuerdo de la comisión informativa, en este caso. Bueno, pues en aquellos casos en los que no se ratifique, pido que se explique el por qué no y que se recoja en acta. Ana. Bai, lehenengo honetan gure boska izango da kontrakoa, eta izango da bide publikoaren aldeko botoa, eta planteatzen denez dara pribatura pasatzea eseskoa botako dugu. Gure botoa izango da eseskoa. Eta zergatik ezaten dugu hori, gaina aztertzen eta hitz egiten dakitenekin, lasagutzen dutenekin. Hau, badirudi bai daudela ezin dizio nahiko, bezik eta asko daudela, hau beti publikoa izan dela. Eta kasu honetan gainera gertatzen dela gauza bat, eta hori bai batzordean dokumentatu genuela. Hemen zergatik markatzen dugu pribatua edo, zergatik boskatuko duzue pribatua izango dela. Ez dakigu zergatik. Azken baten, dagoen dokumentu bakarra eta txosten bakarra horren alde, pribatuaren alde, da bi auzokideen arteko akordio bat, akordio pribatu bat, haien artean egin dutena, esaten, bide hau, guretzat izango da, eta biok erabiliko dugu, eta pribatu izango dela. Eta altzineko katastroetan eta guztietan bete publikoa agertu dela. Eta gainera, gertatzen dena, hasieran komentatzen genuena, mozten dela bidea, publikoa, pribatua, publikoa, orduan guk esango genuke, esesko botoa emango dugula. Bai, Rafa? Arrazoi beregatik, publikoa defendatzeko, para defender el público, votaré en contra, cambiando el posicionamiento inicial. Bueno, pues por aclarar, en el dictamen el cambio va a ser tanto de Bildu como de concejal no adscrito, que votaron abstención y que ahora van a votar en contra. Pasamos a votar la estimación o no del recurso. Ratificamos el dictamen con ese cambio. Con eso queda claro.
que EAJ-PNV votó que sí a la estimación, Socialistas Vascos votó sí a la estimación, Ganemos el Año votó abstención, pero se ratifica en el no. Perdón. Y votos a favor de la estimación. No nos aclaramos. Votos a favor de la estimación. No hay ningún lío. Votos en contra de la estimación. Abstenciones. Segundo por recurso. El de Pedro Aresti Madariaga. ¿Pasas a formar un poquito? Sí, sobre el camino 90-2015 BN. Es el camino Mendoche-Urgane. Se pretende por el recurrente que se declare la titularidad privada del camino en contra del criterio técnico. La propuesta es desestimar el recurso manteniendo el carácter público del camino. ¿Alguna intervención? En este caso, ratificamos lo que se recoge en el dictamen de la comisión informativa. ¿De acuerdo todos? Perfecto. Tercer expediente, Juan José Elispurius Sangroniz. Sobre el camino 90-2015 BMB, en la zona de Erespis, Oyerri, el recurrente entiende la existencia histórica, no actual, de un camino que no aparece inventariado, de tal forma que lo que solicita es la ampliación del inventario en ese sentido. La propuesta técnica es desestimar el recurso y no reconocer su existencia, toda vez que no se ha conseguido acreditar la existencia propia del camino. Como hemos comentado antes, quizás en su momento hubo algo que posiblemente fue un atajo. ¿Alguna intervención respecto a este recurso, a este expediente? ¿Vale, Ana? Esta que se busca porque no es justo todo. Subo. Al subo, decisión, abstención. Al dato por voto. ¿Al dato globoso? Varios como todo, no. Bueno, va. Como se va a cambiar el dictamen de la comisión, pasamos a votar. Y lo que votamos es desestimar el recurso. ¿Votos a favor de la desestimación? ¿Votos en contra? Ana, se pasa nada. Bai, pasatzen dela da, berak publikoa eskatzen ari dela, eta nik uste du, bosketa justu kontrakoa izan behar dela. ¿Ez da horrela? No, aquí lo que estamos votando es desestimar el recurso y no reconocer la existencia del camino. Es decir, el camino no existe. Y entonces lo que está proponiendo el recurrente es que exista. Es decir, que se dibuje y que se amplíe. Gaur, gu gaude recurso horren alde, baina gaude zuen diktamenen kontra. Ezakita esaltzen hasi. A ver, el recurrente, pertsonak eskatzen duena da publiko izatea. No. Lo que está planteando, Ana, no. Lo que está planteando el recurrente es que exista el camino. Que no está, sí. Entonces, la propuesta es desestimar el recurso no reconociendo la existencia del camino. Si habéis leído el dictamen, se pone de relieve también que el terreno linda con un camino público. Yo me ceñiría otra vez a lo que es el dictamen, porque se recoge correctamente un poquito. Si hay algún cambio de voto sobre el dictamen, orduan, aldatzen duzu votoa, bueno, orduan, osta bere. Votos a favor, o sea, esperar un poco. Votos a favor de la desestimación del recurso. Votos en contra.
Abstenciones. Pasamos al siguiente punto, bueno, punto recurso, que es de la asociación de Osojo, Herrico y Elkartea, que es el punto 4. Goitz, por favor. En lo relativo a este recurso interpuesto, por como ha comentado el alcalde, la Asociación del Municipio de Socorro, Herrico y Elkartea, se pretenden dos cuestiones en el foro interno mismo. En primer lugar, que se incluyan más caminos en la fase 1 del inventario, y dos, que se incluya el camino Martel-Tuco-Sosabal. Entonces, el posicionamiento técnico es el siguiente. En primer lugar, estimar en lo relativo a la ampliación de la fase 1, toda vez que ya lo estamos trabajando en la fase 2, con lo cual no existe inconveniente en que se estime. En segundo lugar, en incluir el camino Martel-Tuco-Sosabal, como comento, como público. En ese sentido, la propuesta es estimar el recurso en esos dos aspectos. ¿Estamos de acuerdo todos en ratificar el dictamen de la Comisión Informativa? ¿Es? Esa pregunta. Bai. Eta esan duen arrenikular, hemen lehen Rafa komentatu duen moduan, honetan eta gero beste batean bebe gertatuko zaiguna da, rekurtso berdinak bi gauza ezberdin emertzen direla, ez da? Edo bi gauza ezberdin direla. Alde batetik herribidek gehiago sartzea eta beste batetik zerrendeko bidearena. Horren inguruan, marteatu bidearen inguruan, ez dago gozelako arazorik, publikoa zakartzela eta beste guztietan bezala ados gaudela. Baina behin lehenengo puntuarekin zeo zer izan den nula. Eta da hori prozeduraren kontua. Azken baten elkarteak eskatzen zuena zen lehenengo fase honetan bide guztia sartzea. Eta lehenengo fase honetan ez da bidea sartuta. Egungo dira bigarrenerako eta ez dakigula noiz emetuko den bigarren fase hori. Guretzat importantea da, holan dago, importante izango zen puntu honetan, bigarren fase horri bebai amaiera motea. Naiz eta beti zabalik egon behar izatea horri inventarioak, kanpazak izatea hemen, kronograma bat egitea, eta haiek basa garen lau hilabetetan bigarren fase hori amaitzea, arriskua daude, bestela ez dakizen bat bide zabaltzea, lau, bost edo urte edo ez dakizen bat epe honetan leheneko fase honetatik bigarrena amaitu arte. Eta hori zenbat eta murriztuago izan da askoz hobeto. Horrekin ez dugu esan nahi, ez direla egon behar, hitzaldiak, bestelakoak eta parte hartzearen inguruan. Baina ezin duguna egin da, adibidez, lehenengo fase honekin egin den moduan, iaz, onartzea, plenotik pasatzea eta urtebete eta piko pasatzea errekurtsoak entzuteko. Ez que, bigarren fase honetan, gauza bera egiten badugu, tartean, ez dakizen bide eta bide zabalduko direla. Orduan, ez dakigu zer buskatuko dugu. Ez azken baten, egin nuela elkarteak esaten duena, baina ezke diktamenean ez da hori. Diktamenean esaten duzuena, edo enpresak esaten duena, edo zuek gero onartu, da lehenengo bigarren faseera pasatuko direla bide guztiak. Hori ez da errekurtsoan eskatzen dena. Hori ez da. Horregatik, baiezko botoa emango dugu, emango dugu, baina salbuespene horiekin. Azken baten, hori ez da, elkarteak eskatzen ari dena. Eskatzen ari dena, da beste goza bat. ¿Alguna otra intervención? Aclaración. Pues pasamos a votar si estimamos o no el recurso que sea... Posible da, Joseba, boskatzea rekurtso hori bi zatitan, alde batetik bi eskaera ezberdinak dira. Bi eskaera ezberdinak. Alde batetik eskaera bada eta beste aldetik beste eskaera. Batean ados gaude eta bestean ez. Zuen ditamenekin. Orduan ez zaila da boskatzea bestela. Ez dakit esatzen zen. Ez bi gauza ezberdinak eta ez daukate bat bestearekin zer ikusi gainera. Cuando se hacen las comisiones informativas y se recogen los dictámenes que se recogen y se hacen las valoraciones que se hacen, aquí tenemos que traer, el punto que se trae es la estimación o no del recurso. Y vamos a votar sobre la estimación o no del recurso en su totalidad. Si surgen dudas, pues unos votarán que no, otros votarán que sí y otros se abstendrán. Con las aclaraciones que se han hecho.
Pero el dictamen viene como viene. Joseba, gero zuek amargarren puntuan gauza bera egiten duzue. Zuek be, eta lehenengo puntuan, arduradunak esan duena, ez da ditamena agertzen zena, Ia, zuek bebai mantentzen duzue gero hori. A ber, da, gai farragoso. Farragoso esan edu zentzu potoloa dela prozedura, beno dakigu. Bardun, lehenengo batzorde batera joaten gara eta enteratzen gara. Kontatzen digu entre enpresa zer. Gero, hori eta gero, horren ostean, aztertzen dugu berriro gaia, claro. Eta informazio guztierekin orduan daukagu gure iritsi finkoa. Baina lehenengo momentutik ez zuek ere ez. Ana, o estimamos o no estimamos el recurso. Cada uno que haga lo que crea más conveniente. Y el recurso es Y pasamos a votar a favor de la estimación del recurso, de la rectificación del dictamen. Esto es un atraco. Pasamos a votar la estimación, votos a favor de la estimación del recurso. Bueno, Votos en contra. Abstenciones. Vamos a tratar el recurso formulado por José Joaquín Bilbao Gómez. Este recurso tiene como fondo el camino 90-20-72 PN, el camino de Torrochondo, y la propuesta es desestimar el recurso considerando el camino como público. El recurrente tendría que era privado. ¿Alguna intervención? Ana. Bai, puntu honetan, eta rekurtso honetan, beste ekinbe zabaldura publikoaren alde egingo dugu eta berezko botan egingo dugu detamen honi. Baina bai komentatu nahi egon, beste rekurtso batean agertzen delako be, horien arte ez detenak atera rekurtsoetan. Eta kokostu ditugu epatu behar dela. Eta honen kontua dela, bide honen kontua dela, publikoa dela, beti publikoa izan dela, edo beti bintzatera egin dela, baina ere egin dela beste bide publiko batera, beste guztia bezala. Baina bide honekin gertatu zena, olako azpiegitura erraldoia tartean gertitu zela. Eta hori dela, zaina, komisaldegia jartzeak bidea moztu gintzan. Eta orain daukaguna honekin, sartzen zara eta esien kontra egiten duzu. Lehen genokan lotura hori beste bide batekin galdu egin dela infrastruktura honekin edo azpiegitura honekin. Orduan, gero ikusiko dugu bai, zela nolako goiko normak eta hori gu beti behan gaudela udara eta gero unibertsitataren kasuan gozabera ikusten dugu. Baina gure galdera honen inguruan da zer egin dezakegun dudan moduan. Olako azpiegitura erraldoia dukagunean herriak eta tartean sartzen direnean daukaguen enkanteak erabaten edo bestean konpentsatu beharko dira. Eta esaten dugu orokorrean, kasu honetan bebai. Eta bide hori galtzen badugu eta lotura hori galtzen badugu, beste bat lortu beharko genuke haiek egin bakoa, evidentemente. Olako hori jartzen dutenak eta mozten dutenak. Normalean, basarri bat edo etxebizitza bat baldin badago egiten ari nahi tokiak daukate gero kompensazio bat, era batean edo beste batean, bai espropazioan, bai dirutan edo bai beste etxe bat. Guk eskatzen duguna da udalak bai hartzea olako indarra eta hemendik aurrera galtzen bat ditugu olako espiriturekin, ideak edo ez dakizen, negoziatzea, bentsat, errekuperatzea, beste era batean, bai lotura edo bai hori. Denala, puntu hori zen bakarrik marratu nahi genukela eta baiezko botoa emango dugu publikoa izan. ¿Alguna otra intervención? Sí. Era simple. En aquel momento se trató de alguna manera algún tipo de compensación, en el sentido que comentaba la concejala de Civil.
Pues si quieres le digo la verdad, ahora mismo no lo sé. En aquel momento no se reconoció en ningún momento que era camino público. Según me han informado en el departamento de urbanismo, estoy hablando de 10, 12 o 15 años, no se estableció en ningún momento. Es más, el gobierno vasco entendió que no había camino público por ningún lado. Eskerrik asko, Nacho. Vamos a pasar a votar. Ratificamos entonces lo que viene en el dictamen por parte de todos los grupos políticos. ¿Algún cambio en el dictamen? No. Secretario, se recoge el dictamen, está recogido en el acuerdo de la comisión. Pasamos entonces al siguiente, que es el recurrente Juan Ignacio Elorriaga Párrama. Egoitz. Sí, sobre el camino Iquechas. El recurrente entiende la existencia de un vial público. La propuesta es desestimar el recurso toda vez que en la actualidad los terrenos son titularidad de la UPV y en ningún momento se ha reconocido la existencia del propio vial. ¿Alguna intervención? Baiana. Bai, aurrekoan esan dugun modu, baina, bueno, beste guk publikoaren alde egingo dugu, rekurrenteak eskatzen duen moduan, eta bai, badakigula unibertsitateko lurra dela, baina ez da bakarra, guk batzuetan komentatu genuen, eta honetan behar komentatu nahi dugu, pentsatzen dugula negoziatzeko aukera dagoela, unibertsitateak baditu lur nahikotxo gure herrian, eta gaur egun partikularre bebai erabilean dute akordio baten bidez, badaude basarriak bebai nazioa lur horietan, eta unibertsitatearekin arazorik ez dute eduki jarretzeko pentsat zehozer unibertsitatea zehozer egin arte. Gu gauza berak eskatuko genuke egiteko bideetan. Naiz eta egotea barruan unibertsitateak erabili arte ustea udalak erabiltzea, zabaltzea eta erantuzkarrak zabaltzea, erabiltzea. Guk uste dugu, bizitzekin bezala aukera badagoela eta eskatzen dugula zentsu honetan udalak negoziatzea unibertsitatearekin lortzeko erabilera publikoa. Gracias, Juana. ¿Alguna otra intervención? Rafa. Sí, cambiaré el voto del dictamen, o sea que no ratificaré el voto realizado previamente en la comisión. Pues como hay un cambio, por el mismo criterio que los anteriores, vamos a pasar a votar. Perdón. El dictamen aparece como que no. Y cambia. Perdón. A ver, perdonad un momento. En el dictamen se decide desestimar EAJ-PNV, Vallés, Socialistas Vascos, Vallés, Ganemos Erandio, abstención, EH Bildu, abstención, PP, Vallés, eta concejal no escrito, esetz. Me apunto igual Orri bere escrito Nick. Estamos en el punto 7. No. Pero el nombre. Yo lo he dicho, Juan Ignacio Elorriaga Párrama. Bueno, hay farragoso adenes. A ver, ¿se cambia alguna cuestión del dictamen? Venga, pues entonces pasamos a votar la desestimación del recurso. ¿Votos a favor de la desestimación del recurso? ¿Votos en contra de la desestimación del recurso? ¿Abstenciones? Bien, a ver si nos vamos aclarando poco a poco todos. Como bien he dicho antes, tocaría por orden el
los recursos que están recogidos en el dictamen, pasar a los textos he dicho, que son los recursos 7, 8 y 9, para que esté presente el concejal que interviene en una de las partes de los recursos. Vamos a pasar al recurso 10 y al recurso 11 por separado. Recurso 10, el de Mireia Cantón del Palacio. Luego, por favor. Sobre los caminos 90-20-58, 90-20-75 BM, 90-20-20 BMB y 90-20-21 BMB, en la zona de Rechas. La recurrente entiende la titularidad pública de estos 4 caminos presentando una extensión diferente a la grafiada en el trabajo. La propuesta técnica es estimar parcialmente el recurso, considerando los 4 caminos como públicos y uno de ellos con el alcance diferente a lo que presenta la recurrente. En este caso, la extensión del propio vial hasta el Antuzano de lo que es la edificación. ¿Alguna intervención, Ana? Bai. Hau gertatzen da aurreko batean gertatzen den moduan. Zaila izango dela boskatzea. Punto hau, eta igual ez dugu boskatu. Esan nahi dut honekin. Hemen partikularrek eskatzen duena publikoa rekonozitzea, publikoa ziren, orduan publikoa dira, horretan badiru da arazorik ez dagoela, baina zuen ditamenetan esaten duzue, estimatzen duzuela, unartzen duzuela, partikularrek esaten duena, baina partikularrek esaten duena da bai, bideo horiek lotura eduki behar dutela. Eta hemen, kasu honetan gertatzen dena da, 4 bide daudela, 4 bide publikoa daudela, eta dena joaten dira toki berdinara, etxe batera. Eta ez, gainera haien artean lotura eduki barik. Antuzanora heldu barik, bakarra hartzen dela, besteak ez dira hartzen bez. Orduan komunikabideak eta loturari ez dagoela. Orduan, esaten dut honekin, ez dakegula, benetan zegoskatuko dugu, publikoa bai direlako, baina ez gaude ados lotura horrek ez edukitzea. Pentsatzen dugu eduki behar duela. Baina ez da pentsatzen dugula bai delako, indizio daudelako, erateko lehenengo udale herri bideen inventarioan bai agertzen zela ja, 1887an edo 18an, uste dut izan zela, aurreko katastrotan eta katastro zaharretan bebai agertzen da lotura hori antzukatela eta honekin egiten dena da desagertzea. Gero ikusiko dugun moduan, falta diren rekurtsoetan, batzutan plantatzen dira gauzak, adibidez, edo plantatuko duzue, mai gainean ustea, konbibentzaren aldeko kontua bezala, bebai. Edo lortzea osten arteko arazorik ezagotea. Guk pentsatzen dugu, kasu honetan bebai, gauza bera egin beharko genuela. Azken baten, ez badugu loturak egoten azkenean lortzen direna da, osten artean, lortzen direla dira, refirrafeak ezin zarela beti pasa, eta lehenko gunean berriro pasatu zen hori. Hemendik ezin zarela pasatu eta ez dakitzen. Eta orduan hori konpontzeko erabagarra, gainera guk pentsatzen dugu hori konpontzeko izango zela lotura ematea, eta laurak ez badira haien artean, lau bide horiek, bentsat binaka lotzea haien artean. Edo bentsat, haiek eskatzen duten moduan, mendaldeko aldean lotzea bentsat, edo heltzea bideara. Bideak ez dira heltzen, Altozanoraino ez dira denak heltzen. Bakarrik, batean eta heltzen direna da beste aldean. Eta, gu printzipioz orduan ez dakigu zoboskatu, bai bi gauza daude bai dekretu honetan eta zuen ditamenean. Alde batetik esaten duzue lehenengo puntuan publikoa direla, bai, jakina, publikoa direla, ados daude horrekin, baina bigarren puntu batean esaten duzue loturarik ez duela edukiko diktamen horretan, eta horren kontra gaude. Orduan, berriro ere, edo banatzen ditugu hori boskatzarena, baina batera egiten bada, ezin izango dugu boskatu ere honetan. Por mi parte, sin entrar a valorar lo que es propiamente el fondo del recurso, me gustaría hacer una pregunta a lo que ha planteado, en este caso, H. Bildu. Nosotros hemos planteado y plantearemos posteriormente dejar sobre la mesa el camino de Peñas por una razón fundamental, porque el criterio técnico, en este caso desarrollado por parte de la empresa, no casa con resoluciones y hechos anteriores de este propio consistorio. Es
decir, existen por ahí diferentes expedientes donde el consistorio se ha posicionado vía delegado del área de una forma contraria a lo que está diciendo el criterio técnico. En ese sentido, a los efectos de poder valorar y poder poner en valor e incluso en la balanza cuáles son los perjuicios o las consecuencias que se nos pueden llegar a derivar como administración pública, en ese sentido entendemos que por prudencia, antes de posicionarnos y antes de lanzar las campanas al vuelo, pues debemos hacer un histórico más profundo de ese camino en particular, sobre todo por los intereses a juego. Efectivamente tenemos que defender lo que es el carácter público de los caminos, porque como tú bien has dicho antes, efectivamente es un bien y una riqueza patrimonial que tenemos todos y todas los erandiostarras, pero también hay que poner en valor, y desde luego ahí tenemos que ser máximos responsables con la propiedad privada de los diferentes vecinos y vecinas del año. En ese sentido, por prudencia, por honestidad y honradez, entendemos que desde luego este camino de Peñes hay que dejarlo sobre la mesa, y este en concreto no, porque no han existido resoluciones anteriores de este ayuntamiento que digan nada en contrario a lo que está diciendo el informe técnico elaborado por la prensa. Casco de Goich. ¿Alguna otra intervención? Sí, Rafa. Sí, igual por otro camino, y luego cuando lleguemos al otro, bien dicho, al siguiente camino que has puesto ahora hoy, volver a repetir una parte de intervención que dice comisión de urbanismo, que realmente igual no hay que tener tanto miedo, no creo que seamos igual la única institución pública que se equivocó una vez en el pasado. Se pueden asumir errores, seguro. No debería haberse esa razón de la dirección de unas acciones. Pero en el camino que estamos ahora mismo, el hecho de que el texto literalmente nos obligue a votar en bloque, pues no me deja muy contento, como comentaba al inicio, sobre que no se unen entre sí los caminos, visión que me sobrevino ayer mismo. Y sin embargo, veo y valoro que la titularidad pública es un bien mucho más elevado, y sí, en principio voy a votar que sí al reconocimiento, pero claro, pensando que en algún futuro estos caminos igual llegan hasta el Antuzano y más allá, y también valorando que igual el concepto Antuzano que se nos transfirió en la Comisión de Urbanismo con exposición de la empresa contratada, pues bien, era un concepto de Antuzano que definía pues, lo que la empresa en ese momento nos quiso transmitir. Igual hay otro tipo de interpretaciones al respecto de la palabreja y lo que pueda suponer, es decir, a lo mejor llega un momento en que algún camino atraviesa ese Antuzano porque ese mismo Antuzano, o lo que no es Antuzano y se llama Antuzano igual ahora, deja de serlo. Por lo tanto, reconociendo sobre todo la importancia, repito, del concepto de lo público, sí, votaré que sí. Con esperanzas de que progrese en un futuro, y si no me equivoco, cada año las instituciones públicas como esta en la que estamos debieran renovar cualquier modificación de su inventario de caminos públicos o rurales. Si no me equivoco, es una pregunta, Casco, Rafa, sobre la definición de Antuzano, porque otra definición de cualquier otra palabra es la definición que tiene marcada. Porque pasa el tiempo, ahora sí es lo que es. Pero bueno, centrándonos en el dictamen, corroboramos, ratificamos el dictamen de la comisión informativa. Pues como hay algún cambio en ese dictamen, pasamos a votar la estimación del recurso. Votos parcial, como viene el dictamen. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Pues pasamos al último recurso, bueno, el último recurso de la lista, el recurso número 11. El recurrente es María Lourdes Gondra Egusquiza. Por favor. Sí, muy brevemente. La propuesta técnica es desestimar el recurso permaneciendo el vial como público, tal y como está inventariado. ¿Alguna otra intervención?
se ratifica el dictamen de la comisión informativa por todos los que estamos aquí representados, pues se da como válido, secretario. Pasamos entonces a valorar los 3 recursos, tanto el recurso número 7, 8 y 9, que son de Javier Ugarte Beitia, Jonathan Pérez Gutiérrez y María Teresa Bárcena Beitia, en torno al concepto de ese camino tan concreto que no se conoce. Sí, Jonathan. Me gustaría decir una cosa, y por qué nos hemos abstenido en todas las alegaciones y los recursos. Simplemente porque nosotros no vamos a restar importancia a las alegaciones y limitar el derecho a defender su propiedad a los vecinos. Si así lo entienden. No es competente del Pleno determinar propiedades. Muchas gracias. Sí, pues vamos a pasar a estos 3 recursos. Egois, por favor. Sí, pues en la misma senda que lo que hemos venido comentando a lo largo y ancho de este punto dentro del orden del día, nuestra propuesta como equipo de gobierno es la de dejar este recurso en concreto sobre la mesa por las razones ya apuntadas hace escasos minutos, que no es otra que la fundamental de encontrarnos en la situación de que existe en diferentes expedientes un posicionamiento o un pronunciamiento diferenciado a lo que la empresa Sendo pues, ha informado. En ese sentido, pues entendemos que por coherencia, por responsabilidad de honestidad, tal y como he comentado antes, lo suyo es seguir ahondando en la problemática concreta y a partir de tomar una decisión que puede llegar en la forma y modo de la segunda fase del inventario. Efectivamente, pues más que nada por los ramales que puede llegar a tener sinergias con este en concreto. En ese sentido entendemos que desde luego el posicionamiento tiene que ser a nivel global de la zona. ¿Alguna intervención? Bai, nik uste dut, honan esan da, oso txartu esartu, baina nik uste dut transparentena izatela. Punto nekin. Punto hau batzordete pasatu zen behin, beste guztia bezala. Eta hori izan zen, behintzat Euskal Herria Jeltzaleak egin zuen planteamendua, nahi gainean ustearena. Bitxia da, honetaz ez duzu esan, batzordan egon zen diktamena, egon zan, eta egon zen, mai gainean ustearen kontra egon zan, eta aurrera atera zen publikoak izatea, hori ez duzu esan. Guk eskatu genuen, holako iritzia egon zenean, edo proposamena, guk ezan behar du guarde batetik entre enpresa berak ez egola ados, plantamendunekin, udal teknikariak ez egoen ados plantamendunekin, eta aldarde batzuk ez ginen egon ados plantamendunekin. Guk izaten genuena momentu horretan izan zen, bai ados egon gaitezke, bai gainean ustearekin, baina denak, errekurtso guztiak, eta orduan, gainera, onartuko genuke elkarteak esaten zuena, dena batera aztertuko ditugu. Bai errekurtsoa, bai alegazioak eta bide guztiak batera. Horren orduan ados egongo ginen. Dena, bai gainean usten bagenuen, baina ez duguna ulertzen da zergatik hau bai eta zergatik besteak ez. Arazoa daude honetan, eta besteetan, zergatik egongo dira errekurtsoa bat. Horren arte hori publiko izan dela, inventarioan publikoa gertzen dela, eta viabilidadea konpontu behar dela eta ez dakizen, bai, ados, besteetan, bai. Daukagu herri bide gehienek, daukagu lotura barik. Gehienak daukagu lotura barik inventario honetan. Jakin, viabilidadea edo accesibilidadea lortu behar dela guztientzako, zergatik hau eta bai besteetan ez. Ez ki horreko agarrabioak egiten direnean, da gauza argi ez dira gelditzen. Eta hori ez egu gustatzen. Guk eskatzen genuen, baina entrepresa berak
proposatatokoa. Eta berbe bai, hemengo aholkularia proposamena izan zena, gu horren alde egon ginen, eta hori planteatu genuen. Hau, desistematzea hau, aurrera joatea, publikoa mantentzea momentuz, eta udala, bai, konpromiso hartzea hori konponduko duela. Eta anexo bat jarri zantzean, jarrita dago diktamen honetan. Ez ki diktamena badago, nez eta zuek esan ez dagoela, eta papatean beste hori, diktamena badago, Eta hori izan zen, atera zena. Aurrera joatea, publikoa izaten, desistematzea errekurtsoa, eta politia horrekin jarrita gainera udalak bere kompromiso hartzen zuela, guztion tartian eta ez dakizen eta ez dakino, hori guztia konpontzeko. Eta nik pentsatzen du, edo gu pentsatzen du, hori dela egin behar dela. Eta bestela, ez dugu lantzen zergatik egiten duzu. Sí, pues casi volver a repetirme o ahondar. Cada camino nosotros lo entendemos como una situación individualizada. Cada camino es particularísimo. Entendemos que desde luego hay que tratarlo como tal. Y tratar todo en un bloque o en un grupo sería incurrir en arbitrariedad. Esa es la primera razón por la que nosotros, en este sentido, pues nos mostramos contrarios a los ordenamientos que acaba de hacer el. En segundo lugar, hay que decir que efectivamente existe un dictamen de comisión, no lo ocultamos ni lo escondemos. Simplemente el posicionamiento de hoy, de pleno, porque las comisiones informativas son eso, informativas, como bien dice su propia denominación, el posicionamiento de hoy plenario, antes de adoptar un acuerdo que vincule a esta corporación, porque los acuerdos de pleno sí vinculan a la corporación, en ese sentido, lo que proponemos, como no está claro, y no está claro, porque también lo he comentado antes y me he cansado de repetir, en el sentido de que existen resoluciones, que existen hechos probados por parte de esta administración en contra de lo que ha informado Sendo, por prudencia o responsabilidad, entendemos que una posible solución puede llegar a ser por la segunda fase del inventario. Por eso lo dejamos sobre la mesa. O por lo menos intentamos dejarlo sobre la mesa. No ocultamos el dictamen, ni mucho menos. Y nosotros como AJPNV y como Partido Socialista dentro del equipo de gobierno, como lo teníamos claro, pues nos estuvimos. Eso es así, y es un hecho cierto, contrastado. No pasa nada, porque por lo menos no entiendo que exista ninguna problemática en ese sentido. Otros caminos que podrían llevar a otra problemática semejante, antes ha salido a colación, el de Torrochondo. Lo que sucede con el de Torrochondo, que nosotros como administración pública, repito, como ayuntamiento, jamás nos hemos posicionado en el posicionamiento privado del camino. Existen informes jurídicos del asesor jurídico de esta casa que dicen que ese camino, por los indicios que tiene, asfaltado, alumbrado y señalítica municipal, puede llegar a entenderse que es público. En ese sentido, como el posicionamiento anterior de la corporación va en la misma senda que lo que ha informado los servicios técnicos municipales, por eso no hemos hecho la propuesta de dejarlo sobre la mesa. Porque estamos en situaciones totalmente diferenciadas, o por lo menos así lo entendemos. Dicho eso, yo creo que esa alegación que has hecho sobre que existe trampa, aquí no hay ni trampa ni cartón. Esos son los posicionamientos y entendemos que desde luego la forma responsable de actuar es esta. Por eso esa es nuestra propuesta. Segundo bat, gure planteamenduak egin dut, eta horretan ez dute berriro esango, ados ez gaude planteamendu horrekin, baina bai esan nahi duguna da, prozedura modun, arduradunek, nik uste dut, bete beharra daukatela, haien erakusketa egiten dutenean, diktamena zelan izan den, esateko. Eta kasu honetan, hasieratik ez duzu esan. Osa, zer nahi dut honekin. Izan behar zenuten, eta bederretzen horren puntuan, edo margarrenen puntuan, diktamena hau izan dela, baina gaur Eusko Alderdi Jeltzalea proposatzen duena hau da. Prozedura moduan. Arduradunek, esan behar dute, batzordearen bozketan. Eta gero, nahi bat duzue beste proposamenari, perfecto, oso legitima da. Horretan. Nosotros en este momento no estamos cambiando el voto, sino lo que decimos es dejarlo encima de la mesa para tenerlo más claro. Si quizás dentro de 2 meses, 3, o cuando venga la segunda fase... Dictamen de comisión a votación. ¿Me voy? No, si no te veía. Como todos los demás, Impídela físicamente. dictamen de comisión. Eso es trampa. Vamos a pasar a votar si se deja encima de la mesa estos 3 recursos. Eso no se planteó en la comisión. El dictamen, Cállese, como por todos favor. los puntos.
Votos a favor que quede encima de la mesa estos 3 recursos, que son el número 7, 8 y 9, con independencia de que a futuro el dictamen sea igual que el dictamen que ha sido la comisión informativa. Votos a favor para que quede encima de la mesa. Votos en contra. Abstenciones. Pues quedan encima de la mesa estos 2 recursos, el 7, el 8 y el 9. Nacho, o si le puede decir a alguien también, Vamos a pasar al punto 4, que dice declaración institucional del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Sí, Jorge. Mañana, 25 de noviembre, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobado por la ONU en su resolución 56/134 del 17 de diciembre de 1999. Este día tiene por objetivo concienciar a la sociedad de la necesidad de luchar contra todo tipo de violencia contra la mujer que nace y es consecuencia de la desigualdad que sufre por el mero hecho de serlo en esta sociedad machista y patriarcal. Es un día que debe unirnos a todos en la lucha por la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, la violencia que se ejerce en el domicilio, pero también contra las agresiones sexuales o el tráfico de personas, y que tienen como víctima mayoritaria a las mujeres. Es un día que debe unirnos en la concienciación de que aún hoy la violencia contra la mujer es desgraciadamente algo demasiado habitual. Pero no podemos olvidar que todos los días se ha de trabajar para combatir esta lacra, a través de las políticas sociales, a través de la dedicación de presupuestos municipales que luchan a favor de la igualdad, a través de la educación y también a través de las propias políticas de seguridad. Hoy es un día que conciencia, pero todos los días debemos seguir esta lucha. Pero es cierto que los días internacionales a nivel mundial nos ayudan a poner el foco en un problema concreto. En este caso también nos ayuda a recordar a todas las víctimas de esta execrable lacra social. Por tanto, traemos hoy aquí una propuesta de acuerdo que es bueno subrayar, está consensuada y aprobada por Emakunde y UNED, en donde estamos representados buena parte de los partidos aquí presentes. Y va a ser discutida y aprobada por prácticamente la totalidad de los municipios vascos. Es un texto que pretende ser un nexo de unión entre diferentes posiciones políticas con un objetivo común, la eliminación de la violencia contra las mujeres. Pero hay que decir que este año, al contrario que en el pasado, por desgracia, la declaración institucional se ha convertido en moción, propuesta de acuerdo, pues a pesar de los votos positivos en la pasada Comisión de Igualdad de PSOE, PNV, PP y concejal no adscrito, EH Bildu votó en contra de la misma y Ganemos Erandio se abstuvo. Pero a mí, como concejal de Igualdad, me gustaría más que hoy saldríamos ahí fuera unidos ante este problema, votado todos a favor de esta moción y así decirle a toda la sociedad que ni una más, que no estamos dispuestos a que sigan producción de violencia contra las mujeres, que no queremos y no consentiremos actitudes machistas, que no consentiremos que la desigualdad intrínseca de la mujer en esta sociedad se la haga víctima de la violencia en cualquiera de sus formas y por ello votemos a favor, como dice el texto, de los siguientes puntos que son los regulares. 1. Referir la violencia contra las mujeres al marco de los derechos humanos. 2. Identificar los distintos tipos de violencia contra las mujeres e impulsar dinámicas para hacerles frente, denunciando tanto macro como microagresiones a fin de no caer en su normalización. 3. Incluir dentro del concepto de violencia contra las mujeres y las niñas la violencia contra las mujeres en las relaciones íntimas, la violencia sexual en sus diversas manifestaciones, en la mutilación genital femenina y el acoso sexista. 4.
recoger los datos estadísticos detallados pertinentes en intervalos regulares sobre los asuntos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del convenio. 5. Establecer el enfoque de género y la reducción de la discriminación como principios rectores en materia de violencia. 6. Atribuir a las mujeres que enfrentan violencia un rol central en la evaluación y el seguimiento de los programas, como titulares de derecho. 7. Establecer el derecho de las mujeres a la intimidad en todo el itinerario de atención. 8. Hacer referencia expresa a los derechos de la infancia frente a la violencia y en concreto a los derechos de las niñas. 9. Reconocer la formación de las y los profesionales de la atención como una obligación y no solo como una acción de sensibilización. 10. Promover que la sociedad contribuya a la prevención y al combate de la violencia contra las mujeres, promoviendo políticas de igualdad y reforzando o poniendo en marcha protocolos contra agresiones machistas y promoviendo la respuesta social. 11. Impulsar la coordinación interinstitucional poniendo en marcha protocolos locales, a fin de mejorar los servicios de atención e impedir la doble victimización de aquellas mujeres que enfrentan violencia. 12. Impulsar la colaboración con el movimiento feminista y con las asociaciones de mujeres. Y 13. Establecer mecanismos concretos para garantizar la financiación de las medidas necesarias en esta materia. En el caso, Jorge, ¿alguna intervención? Ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a votar a favor de esta declaración institucional del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, aunque en comisión nos abstuvimos porque presentamos una moción simplemente con el mero hecho, con la actitud de aportar, cosa que siempre se nos ha echado en cara, que nunca aportamos nada ni decimos nada. No solo nosotros, sino algún otro grupo municipal también intentó aportar algo a esto. Y entonces el problema de nuestra abstención fue ese en comisión, porque vino cerrada ya a cal y canto como declaración institucional, sin que nadie nos lo hubiera comentado con anterioridad para ver si estamos de acuerdo o no. Entonces lo que pedimos es que cuando esto se convierta en declaraciones institucionales se tengan en cuenta todas las aportaciones de los grupos municipales. Pero vuelvo a comentar que siempre vamos a estar en favor de cualquier declaración institucional que favorezca o que tenga como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Nada más. Señorita Escuelancha. Ana. Guk ez dugu egingo jarezparen alde. Eta ez dugu egingo, pentsatzen dugu ja dakizula zuera zergatik ez dugu egingo, ez alako berria. Eta ez da berria gure irakurketa, eta gure irakurketa orokorra. Botoa igual bai, iaz esan genuen, segurazko uste dute deklarazio honetan izango zela, azken urtean izango zela, egunartuko genuela, ez bani nuen ikusten, ero handik aurrera inolako urratzik ematen ziren. Eta inolako urratzak eta inolako hori ez dugu ikusten. Eta beraz, aldekoa egingo. Eta zen egun dugu, beste gauza batzuk. Lehen arrantza komentatu duen moduan, aportazioak, ekarpenak egin dira. Balauratu bez. Esaten duzu askotan, ez Brudelierena da. Eta Brudelek egiten duena. Dira, adierazpenak. Eta adierazpenak hori, gero bukatu dira handietan. Eta importanteena, adierazpenak baino, potoloa baino, importantea da txikia. Eta batez ere ekintza txikia, egunerokoa. Eta honetan agertzen dira 3 puntu. Bueno, asko agertzen dira, ez da, amairu gaude, amairu. Oso orokorra denak. Deno gaude, violentzia matxistaren kontra, jakina, gaudela deno kontra. Baina zer, kontua da, zer egingo dugun, gure arduratik hemendik, zer egingo dugun, hori ekidetzeko edo behintzat ez areagotzeko. Hori da kontua. Eta honetan, adierazpen honetan, ez da inolako aurrekotasunik ikusten. Deklarazioetan bakarrik. Eta 3 puntu aipatuko ditugu. Batean, agertzen dela, identifikatu behar ditugula violentzia mikro eta makroak. Hori ez da egiten, udaletxenetan, esaten da, ez da egiten. Mikroak, eta makroak egon dira. Makroak egon dira udaletxenetan. Eta zen izan da udalaren jarrera? Administratiboa.
administratiboa besterik ez. Ezen da urartu. Eta esaten dugu, egingo dugula, zer egingo dugu. Gauza txikiak kapazak ez bakar egiteko, zer egingo dugu. Gauza badira hitzak, eta beste gauza bada egunero udaletxe honetan bai ikusten dena. Ez dira bakarrik gizartean, udaletxe honetan bai ikusten dena. Udaletxe honetan berdintasuna zalantza jartzen dugu dauden. Eta zalantza jartzen dugu ikusten dugulako, zintxo dira, botere komunitartean organoak eta zeikide daude barruan, gizonezkoak, gehien bat. Hori, da, gaur egungo, errealitate bat, udaletxe honetan. Berdintasunik ez dagoen bitartean, osakitze egingo dugu besteen kontra edo ondorioak ekidentzeko. Joan behar dugu sustraietara. Gero jartzen dugu bai, bedaude beste bi puntu. Establecer mecanismos concretos para la financiación de medidas necesarias. Joder, daukagu horrekontu borradorea. Ez dugu hau ikusten. Non daude neurri ekonomikoak 12 puntu hauen bederatzeko? Zuek aurkeztutako aurrekontuan borradorean, zerriburuan ez dago. Eta gero dago beste puntu bat. Impulsar la colaboración con el movimiento feminista de las asociaciones de mujeres. Ez dakigu noraino egiten ari zarete hori. Bultzatzarena. Igual errespetatzarena bai, baina bultzatzarena ez dakigu noraino bai egiten ari den. Aste honetan, egun da rifirraferen bat, bai, biolentza matxistaren kontrako lorategia jartzeko. Zelan egingo zen. Horbe bai egon da rifirratxo bat. Joan ez daki nora galdetzera, han galdetu eta erantzunak esan zirenak. Erantzunak, ezagoela. Esaten denera kolaborazioa. Kolaborazioa da idea emotea, intermediarioak izatea. Eta momentu honetan hori be, ez da gertatzen, udaletxe honetan. Beraz, esaten duguna guk, eta guk egin genituen ekarpena, honen inguran da, era integral batean, osatasun batean ikustea gai hau. Integrala eta transversala. Eta horretarako ezinbestekoa da, horretarako berdintasun zerbitzua izatea udaletxe honetan. Ez daukagun zerbitzurik, daukaguna ezin zaio deitu berdintasun zerbitzua. Daukaguna da teknikari entre enpresa subkontratatu baten bidez teknikari bat. Teknikari bat gainera berdintasunen teknikaria dagoela jerarkikoki udaletxe honetan dagoela enpleguan sartuta. Enpleguaren koordinatzailea da bere nagusia. Zer berdintasun zerbitzua hau? Gu pentsatzen dugu estrukturala izan behar dela, arazo estrukturala dela, urratsak estrukturalak eman behar ditugula, eta horretarako neurri eta tresna estrukturala eduki behar ditugula. Ezinbestekoa, iruditzen zaigu, eta behin eta berriro errepikatuko dugu edukitzea udal zerbitzu bat estruktura barruan, egitura sartuta. Eta ez dagoen moduan momentu honetan oso eragin txikia daukala. Dira, potenziabilitatea galtzea gaur egun dagoen moduan. Eta guk ez dugu gatu, ez da, kontratua kostu. Eta gero bestaldetik bai esaten denuen, ekaten moduan, zerbait gertatzen, hemen hitz egiten da ez da zenba protokolo eta zenba gauza. Bale, protokoloetan, ia egiten dugun bat, edo bintzat artikuloren bat, udaletxe barrua zeo zer gertatzen denean, bai biolentza makro eta bai mikroa, udala edukitzea jarrera tinkoa, horren kontra, eta publikoa, eta politikoa, ez bakarrik administratiboa, horren arte gertatu den moduan. Eta, bueno, guri gustatuko litzaiguke bestera batean egitea, bihar egongo gara, jakina egongo garela, elkarretentzeetan, manifestazioan, eta beste guztietan, eta taldeekin egongo garela. Segurazko, denok bertan egongo garela, eta guk inaz eta aztinituko gara puntu honetan, oso orokorrek lako eta inolako urratzikirik. Ez direla alde batetik onartu eta ez dugu ikusten gainera egingo direnik, baina bai gombidatu nahi zaituztegu, gu bai, bihar elkarrekin egotera hor, eta batez ere etzi, eta bestea, hasteko aztertzen eta fondora eta sustaietara joateko. Besterik.
francamente hubiera preferido que esta discusión no ocurriera en este tema. De verdad que me da francamente pena, porque todos sabemos que este es un problema muy grave de la sociedad, un problema muy grave que afecta fundamentalmente a las mujeres, y creo que en este punto, por lo menos un día al año, deberíamos estar todos unidos. Creo que este es un problema conceptual, ¿no? Un problema conceptual, que es una declaración institucional. Da la sensación cuando hablas que solo vamos a hablar y solo tratamos cuestiones relacionadas con la violencia de género el 25 de noviembre. Y como bien ha dicho el compañero, el 25 de noviembre es un día internacional por la eliminación de la violencia contra la mujer, que tiene como objetivo concienciar a la gente. Pero trabajamos y debemos trabajar todos y cada uno de los días, cada vez con más fuerza, para lograr este objetivo. Como solo lo hiciéramos el 25N, poco tendríamos que hacer. Esto es algo, el 25 de noviembre es algo que tiene que ser común para todos. Común. No creo que haya nadie en esta sala en este momento que no pudiera estar a favor de esto. Es imposible. O quiero creer que es imposible. Alguno debe haber por ahí, por el mundo, porque si no, no ocurriría lo que realmente ocurre. Podemos ver el camino diferente. Claro que podemos ver el camino diferente. Y tú dices, establecer mecanismos concretos para garantizar la financiación de las medidas necesarias en esta materia. Claro. Eso se llama presupuestos. Y eso se discutirá el mes que viene en presupuestos. Te puede parecer mucho o poco. Te puede parecer mucho. Igual querrías el doble o yo querría el doble y solo tenemos lo que tenemos. Me da igual. Pero sí que hay que establecer, y eso sí lo hace este ayuntamiento, establecer mecanismos concretos de financiación. Se hace. Podemos estar en contra o podemos diferenciarnos en la cantidad, pero no en el hecho. Impulsar la colaboración con el movimiento feminista y las asociaciones de mujeres. Se hace. Hay una línea de subvenciones a las asociaciones de mujeres. Y lo siento, ha sacado el tema del lugar que queremos, que quiere poner la Asociación de Mujeres de Alchaga para acordarnos de las víctimas de la violencia machista. Un poco feo. Hemos estado hablando con ellas todos los meses sobre esta cuestión. Hemos dicho que sí. Se ha contratado el cerramiento porque ellas nos lo pidieron. Y no es verdad que no haya habido colaboración. Eso es mentira. Ha habido colaboración. El problema es que surge una idea diferente que quieren ellas en la última semana porque no nos lo habían notificado antes y estamos estudiando cómo hacerlo. Y es una pena que no llegue el 25N. Pero Erandio tendrá su Lorategi para recordar y para homenajear a las víctimas de la violencia machista. Claro que la tendrá. Tercera cuestión. Dices que no hay servicio de igualdad en el ayuntamiento. Vuelve a ser mentira. Existe. Puede ser un problema de diferenciación entre cómo tiene que estar contratada la persona, pero no puedes decir que no exista este servicio de igualdad, porque existe. Sí existe. Te puede parecer que la persona contratada no debe serlo de esa manera y debe ser de otra. No mezclemos la existencia o no de un servicio de igualdad con una cuestión laboral. Y aquí lo estáis mezclando. Este es un momento muy importante. El 25 de noviembre es un momento importante para todas y todos los que nos consideramos feministas. Y en la lucha con esta lacra social que es la violencia de género en todas sus formas, que a veces se nos olvida, en todas sus formas, desde el acoso sexual, hasta, te diría, en la calle. Todos los días hay que trabajar por esta cuestión, todos los días, y por cierto, todos y todas, los hombres y las mujeres, porque el machismo mata fundamentalmente a las mujeres, pero hace daño a toda la sociedad, a los hombres incluidos, a todos. El 25 de noviembre solo tendría que ser una celebración,
La conmemoración del 25 de noviembre debería servir exclusivamente para dos cosas. Para mantener en la agenda política este tema, para concienciar a la sociedad sobre esta cuestión, que no todo el mundo está igualmente concienciado. Y tercero, para que las víctimas tuvieran un día en el que nos acordáramos todos de ellas. Solo tendría que servir para eso. Al día siguiente, el 26, seguimos discutiendo. Ana. Eskerrik asko, Elena. Bueno, ni berez akordio proposamenaren defentsa egingo dut, nik uste eztabaida hau horrean izan behar delako. Uste dut igual pizkatxu bat joan zaigula eskutik eta puntua pizkatxu bat nahaztu dugula. Eudeletik datorren proposamena heldu baino lehen, berdin sareko indarkeriak batzordeko teknikariak parte hartzen dute idazkiaren garapenean. Eta kontutan izan da, Erandioko udala batzorde honen barne dagoela beste herri batzuen artean, prozesuarekiko jarrera koherentea erakutsi behar du. Aurtengo adierazpena, Erandion akordio proposamen moduan aurkezten dena berdintasun batzordea konsensu barik bukatu zelako, berdintasunaren inguruan erantzun instituzionala hobetzeko ondorio praktikoei bultzada ematea hartzen du sedetzak. Hortik aurrera, Istanbuleko hitzarmenarekin bat egitea proposatzen da. Nazioarteko mailan emakumeenganako indarkeriaren aurkako tresna delako. Eta horrez gain, 13 ekintza zehaztuz, hauen artean tipologia ezberdinetakoak aurkitu daitezkera. Giza eskubideak, bortizkeria eta dinamikak, datu estatistikoak, genero ikuspegiak, ebaluazioa eta programen jarraipena, intimitate eskubidea, profesionalen formakuntza, berdintasun politikak, protokoloak, erakunden arteko koordinazioa, mugimendu feminista zein elkartekiko elkarlana eta finantzaketa. Ikusi daiteke, berdintasuna hainbat esparrutan lantzeko joera bilatzen dela honekin batera. Ikuspegi integrala bultzatuz eta hainbatetan alderdi batzuen aldetik eskatzen dutena bertan adierazita dago. Horregatik, ez dugu lertzen, Emakunde eta Eudelen eskutik datorren adierazpen proposamena alderdi guztiok barnean gaudela eta talde independienteak ere badaudela. Bakoitzak bere aldetik beste gauza batzuk proposatzea oraingoan. Euskal Alderdi Jeltzaleak beste batzuen artean bakarrik izango ote gara testu bateratu hauekin bat egiten dugunok azaroaren 25ean jarrera bateratua bilatzeko. Batzordean, alderdi batek puntu batzuk gehitu nahi zituen idazkira. Baina beste talde batek Emakunde eta Eudelen testua sakarrontzira bota nahi eta mozio alternatiboa aurkeztu zuen. Hau bai dela helburu bateratuak bilatzeko bidea. Gu baita aurkeztu genezake beste testu bat protagonismoa bilatzeko. Baina indarkeriaren aurkako egun honetan uste dugu protagonismorik bilatzeko eguna ez dela. Ez da instituzioen protagonismoa, baizik eta erreibindikazio sozial eguna dela alderdiok eta instituzioak gehitu behar garenera. Dirudienez, emakumeenganako indarkeriaren aurkako eguna, genero indarkeriaren aurkako eguna, edo bortizkeria matxistaren aurkako eguna, lema baino importanteagoa deialdia dela. Koma edo puntua non jartzen dugun, edo nora mugitzen dugun, ni neu edo besteak aurkeztutako idazkia dela esateko. Beste 374 egun ditugu politika egiteko, eta harira, biharko 3. berdintasun planaren garapena lantzeko deia zabaltzen dugu gobernu taldetik. Honetan bai guztiok esatekorik baitugu. Batzordean bozkatutakoari jarraituz, baiezkoa emango du. ¿Una otra intervención? Pero igual... Rafa, ¿intervienes? ¿Quieres intervenir? No, por respeto quiero decir que voy a intervenir. Ya, tranquilo, que el que modera soy yo. No, son dos apuntes muy simples. Por supuesto que todo el texto yo creo que es asumible y que refleja unas intenciones que faltaría más que hubiera alguien en esta sala o aledaños que no las suscribiera absolutamente. El gran conflicto viene en cómo se desarrolla, de lo que digo a lo que hago y de cuánto me esfuerzo. Y Erandio, pues de alguna manera como Euskadi y como Estado y creo que
cartera y mucho más allá. Igual no hace los deberes suficientes, y digo los deberes porque hoy hay una huelga en educación, igual estudiando mejor las cosas, aleccionando bien a la gente, tendríamos unos criterios de una educación en todos los sentidos un poquito más elevadas y conseguiríamos hombres y mujeres concienciados sobre todo tipo de violencia. Sabríamos seducir sin ser pesados, sabríamos no ser violentos, sabríamos muchas cosas. La educación es lo que tiene si lo hacemos bien. Desgraciadamente en el año decía, si no me equivoco, algo se ha hecho mal, por todos, por todas, durante mucho tiempo. Hoy hay un juicio de un asesino que, bueno, pues que es muy triste. Es un reflejo de que, por lo menos, se trata de que la justicia trabaje donde ya no llegó la educación. Y entonces, bueno, nunca jamás se puede estar en un momento de tener que utilizar esas herramientas. Pero la de la educación, que coincide también hoy, pues sí, sería bueno que nos esforzáramos pues muchísimo más ahí. Acciones pues hay muchos trabajos que están muy bien de texto, de palabra, de dicho. Y ahora falta del dicho al hecho. Falta el camino en un día tan especial como hoy, hablando de caminos. Falta el camino del dicho al hecho. Yo particularmente ni me abstendré ni votaré que no, votaré que sí, pero me habría gustado que se hubiera desarrollado bastante más el texto, me habría gustado que en la misma comisión que se trató se hubieran desarrollado más puntos y se hubiera, bueno, pues básicamente tranquilizado a todos los grupos políticos que estamos presentes sobre lo que se va a hacer, el hecho, haber hecho ese pequeño camino, y repito, del dicho al hecho. Y poco más. Eskerrik asko, Rafa. A ver, deno gustatuko litzaiguke adierazpenak izatea, deno bateratu izatea emotea zentzu bat, zentzu hori izatea errekonozimenduarena, borrokarena, eta hori espero dugu lortzea, hurrengo datorren urterako edo beste baterako. Baina hori lortzeko pentsatzen dugu erabakarra dagoela. Beste 380 eta 4 egunetan egiten badugu bide bateratua. Orduan bai, arreza da, egun batean izatea horren kulminazioa. Baina ez da kasua. Ez da kasua urtean zehar hori ez duguleko. Eta badaki horren arduradunak esan zuen moduan, pasaden plenoan pluralak erabiltzea arriskua dituela, badakigu. Baina beste erabatean ez dago esateko. Zalantzak jartzen dugu hemen eta udaletxe honetan arduraduna diren guztiak berdintasunaren alde egotea. Praktika, ez teorian, praktika. Ez dutelako demostratzen. Eta badaki pluralak, arriskotsua direla. Ez nago horrekin esaten jende guztia izango dela. Baina holako jarrera daude udaletxe honetan. Eta badot. Horren, esaia dira gauzak egitea. Gero, esaten dena protagonismoaren kontua, fíjate, honen inguruan. Badaude gauza batzuk protagonismo bakarrak eduki behar duena dela gizarteak eta kasu honetan bebai movimiento feminista. Pentsatzen dugu bai protagonismo eduki behar duela eta emakumeen elkarteak. Gaur egun askotan ez daukatean erreza hori edukitzea. Bideak ez ailako errazten enbestera. Jakina, izatekotan protagonismo hor egon behar dela. Honetaz benetan ez dugula nahi. Baina bai nahi dugula da gauzak egiten direnean zailatzea bateratu izatea. Egon zirenean proposamenak alde batetik, bestetik eta bestetik. Mesedez, aztertu, mesedez bezarri eta mesedez itxe. Eta korriotara heldu. Eta batez ere, hori egin eta gero, batez ere egin urtean zehar. Eta gero beste hiru gauzak, hiru puntu zehatzak komentatu ditudanez, erantzunarri bai zehatzak izan dira horien inguruan. Esaten genuen, eudelek esaten duela dela los mecanismos concretos para financiar las medidas necesarias, amabe guztia hauek.
Eta komentatu duzu, datorren hilabetean hitz egingo dugula. Bai, datorren astean, horrengoa, bihazte bat. Bai. Baina badaukagu aurrekontuen borradorea, zerrigorroa. Berdintasun arloa aurrekontuan da 0,2. Bai? Datu objektibo bat. Bai, 0,2. Berdintasunen. Bueno, bita piku. Esango dugu 3. Esagoteko ez da bita zabez bat. Vale, 0,2. Berdintasun. Bakoitza balaratuko du benetan indar ekonomikoa eta tresnak ekonomikoak ematen ari diren ala ez. Hor usten du datua. Esaten dugunean ez dagoela berdintasuna zerbitzurik. Ez dagoela da, baina asko berdintasun zerbitzurik. Eta zerratik esaten dugu hori, baita lagoela tendekaria, eta zerratik egiten bakarrik gestio eta ez importante dela be, ez da hori bakarrik. Txentainari gara be bai, dependentza jerarkikoa. Osea, zinegotxe honi badugu, berba egin tendekariarekin, hitzekin behar dugu lehenengo enplegukoarekin. Bai, horrela da. Batzordetara, orain hasi da joaten, orain arte joan bari bez, legislatura honetan, alderdi batzuk eskatuta, eta ez dugute izango zintzu protagonismoa ez bilatzen, holan eskatuta. Eta bera, dago sartuta enplegu zerbitzuan, dago, berdintasun tendikaria, zer egiten du hor? Galdetzen dugu guk, zelako eraginak edukeko duen, nonbait egun behar duelako? Ez da bakarri fizikoki, jerarkikoki, bai, dago enpleguan sartuta. Eta hori deitzen diogu berdintasun zerbitzua. Eta ez dugu zer tendikari horren kontra. Gainera pentsatzen dugu dela pertsona kapaz eta hori egiteko eta ona. Baina bideak emon eta tresnak gutxi bai berari gauzak egiteko. Eta gauzak egiten direnean, eta esaten dugunean berdintasun zerbitzurik ez dagoela ganoraz. Gauzak egiten direlako baina egiten direla tarteka. Orain kontratatu ginda enterpresa bat enugarren plana egiteko. Baina eske bigarrenaren balorazioa abetu bari dago. Hombre, bigarrena hasita eta baloratu bestea, oraindik ondorioak emaitzak eduki bari. Ikusten dela, egiten direla gauza, inolako osotasun barik, integraltasun barik. Eta hori gut deitzen diogu berdintasun zerbitzua. Eta hori da, momentu honetan ez dagoela. Ez dagoela, olako estruktura sartuta, ez dago inolako eraginik. Eta amaitzeko, taldeena, kolaborazioa bai, kolaborazioa ez. Espero dugu asko soberago izatea. Besterik ez. Eta lorategia, ostiral honetan, lorategia emetekoan egoten bada, eta egongo da, izango da, emakumeen elkarteak egindakoa. Eskerrik asko, Ana, Elena. Ya que sigues por esa línea, contestaré a cada una de las cosas. Sobre el tema de la técnico de igualdad, has hecho un discurso perfecto, pero en materia de personal, no en materia de igualdad. Segunda, en un presupuesto que decrece aumentar la partida de igualdad, a mí por lo menos me parece fenomenal. Tercera cuestión, con las asociaciones de mujeres cada día más y mejor coordinación. Evidentemente, no voy a decir que fue una idea del ayuntamiento. La idea del Lorategui es una idea de la Asociación de Mujeres de Alchaga. Y desde el minuto 1 nos pareció bien, nos pareció estupendo. Y vamos a conseguirlo. No en todos los pueblos, eso sí. Tercero, cuando hablamos de violencia de género, violencia contra las mujeres, perdón, o violencia machista, haces una generalización que efectivamente es errónea, como la mía del pleno anterior, totalmente errónea, pero no me voy a dar por aludida, yo no necesito. Pero también te digo una cosa, hay que mirar la totalidad de las cuestiones y de los trabajos y de las políticas que se han introducido en los últimos años en esta cuestión. La totalidad. Es más, te diría, aunque existe un presupuesto específico para igualdad, hay un montón de cosas que se hacen desde acción social que también tienen relación con la igualdad.
que también tiene relación. Cuando una mujer víctima de maltrato viene a los servicios sociales de Erandio, se le ayuda a conseguir la ayuda económica que por esa cuestión tiene, que no damos nosotros, no damos nosotros, lo da el gobierno vasco. Y esa ayuda le permite a muchas mujeres salir de la casa en la que están. Y eso también es luchar por la igualdad. Y eso no está en el presupuesto del Ayuntamiento de Erandio. No está, porque es digo, la ayuda concreta no se visualiza en ese dato que tú has dado. Pero es dinero de todos, claro que es dinero de todos. La ley integral de violencia contra las mujeres es de un gobierno socialista. Que la última modificación se hace introduciendo a los hijos como víctimas, que la hace en la legislatura anterior, con el apoyo de todos los grupos políticos. También eso es política. Claro que nos ha hecho desde este ayuntamiento, nos ha fastidiado, es que no es competencia nuestra. Y también se crean los juzgados de violencia contra la mujer. Podemos estar en contra de hasta qué punto se han qué violencias se han introducido y qué violencias no se han introducido. Pero eso ha sido muy importante, porque no lo vamos a olvidar, es que hace 15 años, cuando un hombre mataba a su mujer en su casa, es que la había matado en un momento de locura, no era considerado violencia machista. Pero es que hace 40 o 50 años ni tan siquiera llegaban a juicio, ni tan siquiera, y en algunos países del mundo, vemos en el caso de Turquía, que Erdogan pretende perdonar a los violadores si se casan con la víctima. Francamente, el machismo no es, por desgracia, una cuestión exclusiva de Erandio ni del Ayuntamiento de Erandio. Ojalá fuera así, ojalá solo tuviéramos nosotros este problema. Es una cuestión que es la única cuestión que se ha mantenido a lo largo de toda la historia y de todas las civilizaciones. Por lo tanto, veamos las cuestiones en su globalidad. Y como he dicho al principio, el 25N es un día de homenaje a las víctimas y de sensibilización. Perdón, Elena. Es que, a ver, perdonad un poquito. Tienes que ser tú la... No, es que la... No podemos estar hablando aquí todos a la vez. Yo creo que se ha expuesto tranquilamente. Lo que no podemos es venir todos los grupos políticos a esta sala, no llegar a un acuerdo con una declaración y estar hablando de cómo se contrata al técnico de igualdad o cómo se deja de tratar. La gente que está detrás de esa puerta y la gente que está aquí sentada y la mujer de 54 años que va ahora mismo por la calle Jado, lo que quiere es que se trabaje en favor de que no haya eso. Y si no somos capaces de llegar a una declaración, pues la verdad es que es para cogernos a todos y sacarnos de aquí y ponernos donde nos tenemos que poner. El vecino no sabe si la contratada de técnico de igualdad está por una empresa, está bajo el Udalix o está bajo la organización, no sé cómo. ¿Se está haciendo el trabajo? Sí. ¿Se puede mejorar? Sí. Eso es lo que quiere la gente, el vecino y la vecina. Este debate, ¿a dónde nos lleva? Como no va a haber declaración, porque hay un grupo político que no va a apoyar, no vamos a llamar de declaración, porque no podemos llamar de declaración institucional. Con lo cual, vamos a votar la propuesta de acuerdo de lo que ha leído Jorge y cada uno de nosotros nos posicionaremos a favor o en contra de esta propuesta de acuerdo. Y vamos a pasar a votar la propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vos ahora puntúa. Otra declaración. Declaración institucional, Día Internacional del Euskera, 3 de diciembre del 2016. Ona daramagun aurtengo Euskararen nazioarteko egunaren akordio proposamena ez da beste tresna bat baino Euskararekiko egin dezakegunaren ingurukoa. Baina noski, beti kontsensua egonda. Akobaren aldetik, gogoratzearren, Eudel, 3 hiriburuak eta 3 aldundiak, Eusko Jaurlaritza eta UEMA baitan hartzen duen batzordea,
Bidalitako adierazpen proposamen bateratua izan da urtengoa. Ez dakit noizbait gertatu den edo duela urte askotatik hori gertatu ez den, baina bateratua izan da Erandioko udalera du arte. Egia da, Akobaren idazkiarekin Erandioko udalan errepresentazioa daukagun alderdi guztiok ados egon garela. Baina ondoren, izugarrizko gatazkak sortu egin dira bai EH Bildu eta bai Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik aurkeztutako proposamenekin. Guztiongatik hitz egiten dut, esaten dudanean, pena ematen didala euskararen inguruko eztabaidak sortu behar direnean, sortzen diren gatazka. Argi utzi nahi dut, hau ez diola ondorio positiborik ekartzen euskaldunon ondare honi euskara dela. Denon kontutan izan behar dugu, legez, euskara dela Euskadiko 90% hizkuntza ofiziala, eta horregatik gaztelera eta euskararen arteko deskonpentsazioan lan egin behar dugula. Nire arduraren rola, euskara delegatu moduan, komentatutako konsensu hori bilatzea da, baina besteon ardura ere bada, negoziazio momentuetan bakoitzaren aldetik zerbait jartzea. Aurten, eta prozesua zein izan den pleno honetan deskribatzearren, batzorde informatibora erronka proposamenak EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik eraman genituen hori delako aurtengo kanpainaren ardatza. Zer egin dezaken nik euskararen alde? Talde politiko batzuk EH Bilduren aldekoak eta beste batzuk gure aldekoak. Proposamenak hobeagoak edo txarragoak, minimo edo maksimo aldera joaten diren sartu ezean, proposamen errealak eta lorgarriak jarri behar genituelakoan geunden. Horrela ere, berbotz antolatutako euskararen egunaren programazioaren inguruan, elkartekin izandako batzarretan azaltzen zen. Hortaz, nire rolari jarraituz, boseramaien batzordean Max Misa aurkezteko konpromisoa hartu eta horrela egin, baina horretan ere berriro eraso. Horregatik, osoko bilkura honetako puntuan, akordio kontzeptua agertzen da, adierazpen kontzeptuaren ordez. Guk proposatutako erronka, instituzioa eta herritarren arteko harremanetan euskaldunen eskubideak bermatzeko helburuak hartzen du komunikazio kanalak euskalduntzen. Konpromesuak hartzeko errealitatea izan behar dugu abiapuntutzen. Egoeraren deskribapena egin ondoren, eudelen adierazpenari gehitutako proposamenari irakurketa emango dio. Beinola, Bernardo Atxaga, euskararen aholku batzordeko kidea izan zenak zioenez, jendeak gauza pila egiten ditu euskararen alde, salbu eta beharrezkoa den bakarra, hitz egin. Erabilera da, hizkuntza baten osasun egoera erakusteko neurgelurik aproposena. Horregatik, iraila eta urriaren artean euskararen kale neurketa burutu dugu eta maitzen zain gaude. Euskararen erabileraren erronka irabazteko asko falta dugu oraindik. Horretan ari gara, baina bide luzea dugu egiteko. Euskara hizkuntza bizia eta egunerokoa izan dadin, egiten ari garen eta egiten jarraitu behar dugun bide hau egin dezagun, instituziotik herritarrekiko harremana euskalduntzen jarraitu behar dugu. Gure eskubo dauden giza baliabide eta baliabide ekonomikoak erabiliz, pertsona euskaldunen eskubideak bermatzeko. Beraz, herritarrekiko harremanetan euskararen erabilera sustatzea da Erandioko udalaren erronka. Gure hizkuntzaren erabilerarako aukerak gehitzea da, hala nola, martxan jarriko diren tresna berrietan, izapide gida, herritarrentzako arreta zerbitzua eta web horri berria. Eskerrik asko egokina. Ana? Horrelakoak izango duen moduan, akorderik ez dago, puntu honetan ere ez. Eta benetan niko desatzegin ez da, bai, batzordeak, eta bai guzera marean batzordeak. De hecho, puku pentsatzen genuen, alkatek esan zuen moduan, igual eskola marriko, eta formatetan, eta nura detiko. Igual batzutan deto da, agian batzutan. Arrigarria izan da, gero ikustea, gauzak, ez egon diren moduan, ez da guztatu behar gero adirezten moduan agertzea gailuan denean, segun egun gure hartu baina, ez nahi zartuko formetan. Gure jarrera mantenduko dugu, gure jarrera da
duena. Baina paradogiko bada, honen alde egon da, ezin dugu aldeko botua eman. Hori da paradogikoena. Ez gentzun behar esan dugu, deklarazioak olakoak izan behar direla, korokorrak. Batzordean entzun behar esan dugu, kanpaina honetan eta orain onartuko duzuena egiten den galdera den, zein da zure erronka, zer egin dezaken nik Euskararen alde entzun behar dugu hori dela retorika, hola, literalki. Osea, retorika bada ez dela egitekoa, retorika da galdera hori, ez da erantzuteko, ez da erronka hartzeko udaren buruan bez. Hori da, entzun behar esan duguna batzordean be. Gu bai eraman genituen eta Euskal Alderdi Jeltzalea be erroka batzuk. Hori da, udelek eskatzen segula. Hori zen, erronkak markatzea. Eta gainera galdera zuzena eta zehatza, zein da zurea, zein da alderdi moduan, pertsona moduan, instituzio moduan. Eta hori erantzun behar izan da. Gu zehatu ginen, eta zergatik boskatuko ez dugu aldeko boska eman da, naiz eta erronka izena eduki ekarri duzuena, buketzatzen dugulako, benetan hori erronka ez dela. Ipine duzuena eta pleno honetara datorrena da, eta jartzen duena, literalki uste du dela, SAT, herritarrentzako arreta zerbitzua, jende euskalduna ere egongo dela, lanean, eta web horrean euskaraz ere ipiniko dela. Hombre, legea dinoz da. Eta gure artean komentatu duguna hau, zer egin gaurko plenoan batek esaten zuen. Eta orain arte ez dute egin ala. Orain arte jendea baldin badator, jende euskalduna mostradorera euskaraz ensaio bat ditzen ala. Hori izan da gure artean sortutako galdera. Osea, esan nahi duguna da, guk hori erronka moduan ez dugula ikusten, hori da, gure plangintzak eskatzen duena, bai legeak esaten duena, eta bai hori. Guk plantatzen genituena, ez dino gureak onenak direla, guk bakarrik adibide nahiko txo eraman genituen, 10 adibide. Ez denak hartzeko bez, eta gauza tangible eta baloratzekoa, oso zehatzak. Eta ere kurriko ditut 3 lau. Esaten genuen, adibidez, behatu gauza simplea, erronka bezala hartzea udala. Batzordetako deialdo guztiak euskaraz ere jasotzea. Gaur egun ez diralako jasotzen, denak euskaraz. Ez da, gauza simplea. Esaten genuen, udala, inaugurazio batera joaten denean, udalaren izenean, ez aldarderen izenean bakoitzan jakingo du, bera aldardea ez egiten duen. Baina instituzio modua, joaten denean, kulturatera, hombre, euskara presenta gotea, eta gaur egun, badaude, kasu batzutan, ez dagoela. Hori, ez da posible egitea, ez da simplea, ez da erronka posible. Olakoa ziren, plantatzen genituena. Plantatzen genituen be, kirolde egitan, nes eta gero, egon plegotan gauza batzuk ez direna egiten. Txikientzako ikastaro guztiak euskaraz izatea. Adibidez. Esaten genuen be, plenoetan, euskara dakiguna, hobeto alotxarrago, bakoitza saltzen dugu hori, saiatzea euskaraz egiten. Eta zure bakarrik, gainera saiatzea bakoitza gure maila hobetzea. Hori, erronka pertsonal moduan bebai. Esan nahi dut, horako gauzak ziren eta aurtengo kanpaina eta aurtengo adierazpena zan sortzeko giro natural batean, gure artean, eztabaiditxo bat, zer den posible egitea eta zer ez eta ez dakizan. Baina hori baino izan da kontrakoa. Izan da desproposito hutsa batzordetan gertatutakoa. Eta horrela aurrera egitea zaila dela. Oso zailak uste dugu, urrat txikiak, onartzeko presez badaude, zelan onartuko ditugu handia. Presez bagaude, baietz esatera, deialdiak euskaraz egon behar direla, kapazak ez bagara hori esatera, zelan izango dugu bizkontoloa eta izan dira. Ez bagoaz treskutzezera, zenako gara eberezetera. Ezin da. Gauzak, bizkanak eta egin behar direla. Eta gero beste gauza bat esan behar dugu. Guk eskatzen genuen bebai beste gauza bat, eta eskatzen genuen. Iaz, pleno honetan, olako adierazpen batean, onartu genuen deno. Gauza bat. Euskara ikasteko bereztasunak motea. Pentsatzen dugu, hemen ez dela bete. Hori, ez dela, pentsatzen dugu.
Eta eskatzen dugu berriro egitea. Zozte gauza gara gauzako onartzea ondo daude, baina eski importantena da eguneroko gauza. Eta guk eskatzen dugu, eta jarritzen dugu eskatzen, euskara ikasteko edo zelan errestasunak emotea, eta ez, oztopoak ipintzea. Eta besterik gabe, guk esango dugu oso hori tamalez astinituko garela, baina paradogikoki ados egon da egunean, kasu honetan bai, eskatzen duena eta zentsuarekin erronka markatu behar direla. Hori da eskatzen dugutena. Eskerrik asko, Ana. Gauza oso zehatzak, baina banaka joango naiz erantzuten. Lehenik eta behin, ni egindako defentsa azaldu egin dut akordio proposamena dela eta ez adierazpen instituzionala. Gero, beste gauza bat. Azkenengoa esandakoari erantzuna emoteko, pasadan urtean hemen aprobatutako adierazpen instituzionalean doakotasunaren aldera joango ginela oinarrizko mailetan aprobatu genuen. Eta hau horrela izan da. Diputazioarekin batera lanean gaude eta horrelako bonoa agertu dira kurtso honetan. Beraz, aprobatzen dutenak oinarrizko maila doain egingo dituzte hurrengo kurtsoa. Beste gauza bat, eta bukatzeko oso gauza orokorra, Beste herri batzuetan, nahiz eta erronka bat ez zehaztu, zuen boska aldekoa izan da. Eta ez dakit zergatik hemen erandion bereziak izan bargaren. Lehen esan dudan moduan gara ematen dik. Bakarriko. Eskerrik asko, Martine. ¿Alguna otra intervención? Bai, esker, nire erronka txikia, super txikia, benetan. Gero eta gehiago erabiltzea euskara, bai batzordetan, bai hemen, bai oso kurikuletan be, agenean eta nire kapazidadekin. Eta bestaldetik ere, igual, azpimarratzen dut Bilduko zinegotziak izan duena, igual euskaren aldena ez dela egiten. Eta adibide modura, goikoan euskara ikasten dutenek igual aukera guztiak edo posibilidade guztiak igual ez dizkiegu emoten. Eta, gobernoko igual erantzunaren bat edo eskatzen nahi naiz horrekin. Eta beste gero ez ez. Asko, Rafa. Gauza bi. Zure erronka pertsonala egiteko igual zure Facebookean egin dezakezu, baina ez dakite osoko bilkura honetan egin behar duzun. Eta beste gauza bat, eta oso azkar, eta jan askatuta nago gai honi buruz hitz egiten. Lokala eman zaie, eta baita, hasiera baten, esan ziren, udal euskaltegitik irakasle bat igoko zela. Eta hori, eroen erabakia izan da. Beraz, uste dute erantzuna eman dizuela. Bueno, como vemos que no va a haber tampoco en este caso declaración, porque no va a haber declaración institucional, porque no hay un sí por parte de todos los grupos políticos por diferentes causas, vamos a proceder a votar la propuesta de acuerdo que nos ha leído antes Egoquini. Votos a favor, Ballescoa. Ezezkoa. Abstentziorik. Seigarren puntua, galderak. Marga. Queríamos saber si el Ayuntamiento va a informar y hacer un informe en ayuda de las apelaciones al IBI que pueden realizar los vecinos afectados colindantes a las casas de Garoa, si deciden hacerlo.
Viene a colación porque la subida de IBI no contempla el deterioro circunstancial que han sufrido en su valor las viviendas cercanas o colindantes a las casas a derribar, y por tanto sujetas a una obra incierta, su valor se ha depreciado. Mientras el IBI no contempla tal circunstancia. El Ayuntamiento puede apoyar estas resoluciones para que de forma transitoria el IBI sea menor que el que debe ser, si todo estuviera en la normalidad. También queremos saber si hay algún movimiento en cuanto al derribo de las casas afectadas por la Baroa, ya que nos encontramos a últimos de noviembre y aquí no mueve ficha nadie. Y los vecinos siguen esperando que aparezcan las máquinas para empezar con los derribos. Y ya, por último, Joseba, queremos saber si se valora la eliminación del vehículo de alcaldía. Lo decimos por los casi 10.000 euros gastados en la reparación de dicho coche en el último año, como reflejan los bases. Miren. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Sí. Mesedez. Bueno, alde batetik aipatu nahi nuke, Altsasuko gertakariak direla eta aipamen txiki bat eta eskari bat. Gure elkartasuna eta kezka Altsasuko gazte espetxeratuekin. Tamalez, Euskal Herrian beste 7 preso politiko ditugu, beste 7 gehiago. Muntai polizial, mediatiko, judizial, berri baten aurrean gaudela salatu nahi dugu. Taberna bateko liskarra terrorismo delitua bihurtzen dutenean, hori besterik ez ego geratzen. Horrelakoek ez dioten mesederik egiten elkar bizitza eta bakeari. Eta simpleki bestalde, eskatu nahi dizuegu larun bat honetan, Altsasuko udalak, familiarrek eta hainbat eragilek ditutako manifestazioari gure atxikimendua ematea erandioko udaletik. Nosotras y nosotros hemos venido, un grupo... Mesedez. Parkatu. No se terminó el pleno. Parkatu. Es que ez naiz egoten normalean eta ez dakit prozedura. Sí, Ana. Bai, beste eskera badukagu. Badako zer ikusirik bai, tranemosen gai batekin. Eta segurazko osokideek izan nahi dutenarekin bai. Lehenengo eskaera da, suposatzen dut arazorik ez daragoko ausokidei gero pleno amaitzean berba homotea, arazorik ez izatea horretarako alde batetik. Eta gero bestaldetik bai nahi genuen iritaz pare bat apunta egitea, garaimen izan zelako eratokoikoan ausokideen elkartea bultzatutako asamblea betetan nozela tokia eta deno dakigunez eskantia dago erdian horren inguruan, Iberian inguruan. Eta, bueno, jakin nahi dugu, tenekariakin jakina, ongarrela eta gai honetan, eta bat irude dagoela eratuko dala eta diputazioen arteko interpretazio ezberdinak esate bateako kontzeptu bat dira. Baina kontzeptu horrek kriston eragina dauka. Ez dago zabera, erateko interpretazioaren arabera koefiziente bat markatuta 51 afektatu dira eta haziendat egobasunan egindako horrekin ez dakigu zenbat izango dira, baina asko izango dira. Orduan, badakit, osatzen gutelako, tendekariak harremanetan jarri dela hango tendekariekin, ez dakite politikoki egin baduzu bai, olako hori, eta ostiralean erantzunik ezagoela esan seguten, baina pasaden ostiralean, ostegunean gaude, eta pentsatzen dugu importante izango zela erantzuneren bat, baldin baduzu, zentzu horretan bentsat deputazioen aldetik, jakitea eta informazioa motea pleno honetan delako toki publiko bakarra. Eskatzen dugu bai, batzordean eskatu genuen moduan, denok dakigu zelako kezka dagoen, beraz, eskatzen duguna da, udala berak informazio motea oso kedei, informazio zuzena, informazio zehatza, eta beste gauza bat eskatzen dugu bai, tresna jartzea, udaletxera etorten badirak udala izateko intermediari bat. Ezin dena, momentu honetan gertatzen ari dena, da jendea mareatuta dagoela.
ona etortzen dira galdetzera eta betik esaten diote katastrora joateko. Baina eske katastrora joaten dira eta esaten diote ona etortzeko. Eta holan dago jendea. Gupentsatzen duguna da, udala bideratu behar duela kesa guzti horiek. Eta errestea jendeari bebai errekurtsoak entitea, informazioa emoten, eta ez dakit bulegotxo bat jarrita edo pertsona bat konkretuki horretarako informazioa emoteko eta laguntzeko gauzak egiten eta erresten gauzak egiten. Eta azken gauza bat, lehenko gunean ausukideen asambladan esan genuen moduan, EH Bilduren aldetik ez dago inolako arazorik ikusten badugu akatsa eta hanka sartu dugula, koefizientea sartu genituenean aldatu behar badira, aldatu behar ditugu. Eta holako gertatzen badira datuekin gauzak ez dira izan gu pentsatzen genuen moduan, deno pentsatzen genuen moduan, orduan errentifikatu beharko dugu beharrezkoa bada eta rekonozitu ez da ezer gertatzen guk egiten dugu EH Bildu moduan. Gu honen alde geude bebai, nahiz eta guzka izan abstentzioa, baina izan zen orokorrean. Badakizu etxebizitzen kontuetan parte harteko nuela eta ados dela iriste hori. Baina ez daukago inolako arazorik esateko hankasartu badugu, hankasartu dugula. Eta erretifikatu behar badugu, erretifikatu behar dugula. Eta hori da gure eskaera bebai alderdi guztiei, beste alderdi guztiei kapazaz izateko erretifikatzeko egin behar da. Eta ez da egin behar. Baina lehenengo be, ez dakit alkateak informazioa egiten duen, azken informazioaren bat, ia zelan gelditu den, iristede hori oso importante delako. Bien, con respecto al IBI, sobre el informe de la zona esa, pues se podrá mirar, pero sobre el IBI en general, como municipio de Erandio, los valores catastrales efectivamente han sido puestos por Diputación en todo Vizcaya, en base a unas valoraciones reales de cuánto cuesta cada inmueble en cada zona, desde Bermeo hasta Alonsótegui, o desde Erandio o Leioa hasta Durango, me da igual. Una vez que tenemos los valores catastrales, cada ayuntamiento ha propuesto unos tipos de gravamen. Y en la mayoría, o prácticamente toda Vizcaya, lo que se han hecho los municipios es, como se tenían que cambiar todos los tipos en base a los nuevos valores catastrales, aplicar ese tipo y aprobarlos en cada ayuntamiento. Y el objetivo de todos los ayuntamientos, cuando yo he estado en todo este proceso en el Comité Territorial de Vizcaya de UDEL, lo que se pretendía es que no hubiese catastrazo, y eso es lo que se ha pretendido, que lo que ingresaba cada ayuntamiento de forma global de ingresos totales, pues que ese ingreso total no fuese superior al que estaba antes, o si era algo, pues fuese una ligera incremento, ¿no? Entonces, como cada municipio, los valores catastrales son los que son y han sido los que son desde hace 40 años, Erandio era un municipio que tenía unos valores catastrales en su mayoría bastante bajos. Aquí hay caseríos en la zona rural que han tenido valores catastrales de 2.100 euros, cuando hoy en día pues, un elemento de esos tiene un valor catastral bastante más alto. Y nosotros lo único que hemos hecho es llegar al final y tener una fotografía parecida a la que teníamos antes. Y hemos aplicado un valor catastral a las viviendas de 0,255, el tipo, que es lo que se multiplica al valor base imponible del valor catastral. ¿Qué ha ocurrido? Que pusimos una coletilla pensando en aquellos valores catastrales superiores a 150.000 euros, y nosotros hicimos la lectura de 150.000 euros por cada número catastral, y lo hicimos todos aquí, porque al final lo hicimos así. Se multiplicase en vez del 0,255 el 0,5, porque se entendía que iba a haber pocos y el que tenía esos inmuebles pues podía hacer frente a eso. ¿Qué ocurre? Que la lectura que ha hecho la Diputación, cuando aplica el IBI, es a esos edificios sumarle todos los números catastrales. Y ahí entra un posible cobertizo, un posible añadido de la casa, un posible garaje, una posible cuadra que está aledaña.
Y eso lo que ha hecho es que al hacer el sumatorio de todos los números catastrales, pues efectivamente hay casos que pasan el 150.000 euros de valor y se les ha aplicado el 0,5 en su totalidad. Lo que nosotros aprobamos, o cuando se aprueba aquí en este pleno, la intención, y claro, luego la lectura de la ordenanza es la que nos lleva para un lado o para otro, la intención es que solamente se aplique 0,5 de tipo a aquellos números catastrales con valores superiores a 150.000 euros. Y eso es lo que está haciendo que haya gente que, bueno, pues efectivamente le está afectando. Se ha hablado desde el punto de vista técnico, se ha hablado desde el punto de vista político, con dirección de Diputación, y estoy un poquito a la espera de a ver cómo lo podemos subsanar. No tanto por hacer una modificación, sino por hacer esa lectura. ¿Qué es lo que tenemos que llevar desde Ayuntamiento a IBI para que los que apliquen el IBI en Diputación tengan ese criterio, que es lo que nosotros hemos pretendido aprobar y hemos aprobado, porque luego la lectura dé pie a hacer otra cosa? Y esa es la cuestión. Con independencia de que, vuelvo a repetir, los valores catastrales en Irán han sido muy bajos y hay algunos elementos edificatorios que han tenido valores bajísimos. Que el incremento no solamente es del tipo, sino es un incremento por el valor catastral en sí. Si yo tengo una casa que he tenido un valor catastral de 2.700 euros y estaba pagando 23 euros de IBI al año, estoy poniendo un ejemplo, que alguno es real. Si ahora ese valor catastral supone 84.000 euros, con independencia de qué tipo le apliquemos, ya solamente el hecho del valor catastral hace que ese IBI suba, lógicamente. No puedo tener yo un caserío pagando un IBI de 23 euros anual, cuando eso, en cualquier calle de este municipio, si eran unos pisos actualizados y nuevos, se paga solamente por el garaje y las 2 rayas del coche. ¿Me explico? Otra cosa es lo del 0,5, que intentaremos resolver cuanto antes. Si tenemos que traer a una modificación a este pleno, se traerá sin ningún tipo de... Y no hemos metido la pata, porque el criterio era bueno. Otra cosa es cómo se hace la lectura. Quizás pueda valer una aclaración desde el Ayuntamiento, una aclaración técnica o política hacia Diputación, para que eso se aplique así. ¿Que nos dicen que no puede ser? Pues cambiaremos ese valor a aplicar el 0,5, en vez de a, no sé, 150.000 euros, pues igual habrá que poner, recogiendo cada caso de la zona, sobre todo rural, pues poner, pues no sé qué valor, o quitarlo. Esa es la cuestión. Nosotros siempre hemos ido a aplicar al número catastral, y Diputación lo que ha hecho es un sumatorio. Y esa es la explicación, con la independencia de que efectivamente hay valores catastrales que han sido muy bajos en el año, muy bajos. También es cierto que todos aquellos, lo que se da también, algunas casas de la zona rural que han tenido los valores catastrales actualizados, porque son edificaciones más nuevas, porque en su momento en las herencias o lo que sea se han modificado o se han intentado utilizar, que están bajando. No en todos los casos era eso, no en todos los casos. ¿Alguna intervención más? Sí. Gracias. A partir de 150.000, 0,5 se aplica con todas las explicaciones que se han expuesto. Se actúa similar con los mismos cortes que se hacen en el tema de empresa a la hora de sumar todos los números fiscales. Es una pregunta para explicar un poco más. Un ruego: la participación de los vecinos y vecinas en cualquier momento de todo lo público debería ser una premisa, y más cuando se está trabajando con la participación, transparencia, día a día. Aquí tenemos un ejemplo de un montón de gente que ha venido de una asociación, que tiene una serie de datos que podrían aportar. Bueno, siempre se pueden modificar las formas a medida que se considere
respetando el derecho a la Gobierno Municipal a actuar como considere en cada momento. Una pregunta. Nos llega el invierno, no sé cómo estamos de preparadas para afrontar los retos de pobreza energética, si se pueden aportar algunos datos que tranquilicen con los recursos que tiene el Ayuntamiento, que incluso en alguna mesa de contratación hemos visto que hay alguna disponibilidad más al habernos ahorrado algo por una serie de licitaciones que han salido beneficiosas para el Ayuntamiento. Y un seguimiento del plan, del pacto local antidesahucios. Si hay alguna aportación de datos que tranquilice, estaría muy bien. En las resoluciones y decretos aparecen las donaciones de tasas de alcantarillado, creo que he leído, no sé si son 4 o 5. El concepto que se aplica va a ser a petición, se irán anulando esas tasas, o a todo el mundo que no tenga la misma condición se va a aplicar por defecto, que en este caso es por acierto, sería por acierto, esa anulación de tasas de alcantarillado. Y finalmente he visto que hay como mínimo en esta última etapa 4 casos, 4 expedientes de responsabilidad patrimonial por caídas con lesiones. Bueno, no tengo el dato comparativo, pero con uno solo me vale para saber que hay cosas que hay que revisar día a día y mejorar, porque si no estamos escayolando a todo el personal que nos va encontrando nuestros defectos, literalmente. Y es que pues, Rafa, tanto lo del tema de pobreza energética como la anulación del alcantarillado, sí me gustaría que se tratase en la comisión donde hay algún técnico y nos pueda dar más visión del cómo se trata la anulación del alcantarillado o de qué recursos tenemos para combatir la pobreza energética y qué criterios vamos a llevar. Elena. Sí, no, exclusivamente era por cuestión del tiempo, que en este mes de diciembre que nos llega habitualmente pues no hay mucha actividad, era bastante normal intentar hacer la pregunta ahora mismo, no esperar, evidentemente, ojalá avancemos mucho más en comisiones, ministerios. Sobre el tema del alcantarillado, evidentemente no diré nada porque no desconozco absolutamente a qué se refiere, no tiene nada que ver con acción social, pero creo que el tema de la pobreza energética y la moción antidesahucios, ambas cosas están explicadas, no se van a explicar en la comisión de diciembre, es que vienen siendo explicadas desde hace bastante tiempo. Empiezo por la segunda de las cuestiones, el tema de los desahucios. Sabéis todos que se aprobó por unanimidad una moción en este ayuntamiento, también sabéis todas las cuestiones que hicimos después de esa aprobación, sabéis que hablamos con todas y cada una de las entidades financieras que tienen su sede en Erandio y nos explicaron cuál era la situación de cada una de ellas o lo que estaban viviendo cada una de ellas, que era un poco diferente. Había algunas que verbalizaron que no tenían ningún problema de impago de hipotecas en Erandio en este momento de vivienda habitual. Otras dijeron que sí tenían, pero que era de segunda residencia. Y otras sí manifestaron que tenían algunos problemas y qué es lo que venían haciendo. Sabéis también que desde el Ayuntamiento instamos a todas esas entidades financieras a firmar un convenio de colaboración específico con el Ayuntamiento. Y sabéis también que la respuesta solo se produjo en 2 casos, en el resto ni tan siquiera han contestado, y encima la razón que dieron es, eso que nos pedís es la única ayuntamiento que nos lo ha pedido firmar y no estamos en disposición de firmar algo tan concreto, y se remitieron a los acuerdos generales que se han firmado tanto con el gobierno del Estado como con el gobierno vasco. Y esa fue la situación. En todo caso, la moción ayudó a que las relaciones entre las entidades financieras y el propio Departamento de Acción Social fuera más importante, más fuerte, y tenemos, bueno, pues cuando se producen casos específicos, instamos y ayudamos a que se puedan renegociar las condiciones del préstamo hipotecario.
Además, aunque no era motivo de la moción antidesahucios que firmamos, porque se refería exclusivamente al impago de hipotecas, también hemos tenido casos específicos de impago de alquileres por contratos de arrendamiento y hemos hecho de mediadores, en algunos casos con mucha fortuna y en otros pues, con menos, depende también de las otras dos partes, pero hemos conseguido alguna solución concreta de las que además he ido informando de manera concreta en todas las comisiones, y que sabéis que no quiero informar en el pleno simplemente porque no quiero dar nombres públicos de las personas que puedan tener esos problemas ni datos que pudieran inducir a pensar quién es esa gente. Eso por un lado, y eso creo que está, de corregirme si me equivoco, creo que está hablado largo y tendido en la Comisión de Acción Social. Sobre el tema de pobreza energética. Sobre el tema de pobreza energética, varios apuntes. Uno, sabéis que las AES, y lo hemos comentado también en innumerables ocasiones, las ayudas de emergencia social están muy vinculadas al pago, más bien al impago de luz, agua y gas. Y hay un porcentaje importante de esas ayudas de emergencia social que se dedican a ayudar a esos impagos. Segundo, además, en algunos casos muy puntuales, se ha utilizado, porque se puede utilizar, porque es más fácil o más flexible su utilización, las ayudas de emergencia municipal, sobre todo en casos ya muy rápidos y muy específicos con niños y personas ancianas. Además, el convenio firmado con Cáritas tiene relación también con este problema de la pobreza energética, porque a veces nos llegan gente a la que ya le han cortado o le van a cortar mañana el agua, la luz o el gas, y el ayuntamiento tiene poca cintura para solucionar de una manera inmediata ese problema, y a veces el sector privado, siendo evidentemente el tercer sector, tiene una facilidad mayor. Y recordarle también al señor Rafa Vaquero que hace ya dos presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco se incluyó una partida de 200.000 euros, y este año, es decir, 2016, 400.000, para luchar contra la pobreza energética. Punto que, por otro lado, es uno de los puntos que en materia social se han firmado esta semana para la constitución del Gobierno vasco por el Partido Socialista de Euskadi y el PNV. Egunon de Norín. ¿Ha terminado el pleno? Ha terminado el pleno, y una vez terminado el pleno, el ROC nos marca una serie de cuestiones que podemos hacer para que intervenga algún representante de alguna asociación, pero siempre a petición anterior de la asociación a esta alcaldía. De forma, y vuelvo a repetir, de forma extraordinaria, te voy a permitir decir algunas palabras concisas, cortas, por favor, pero que sepamos que el ROC dice lo que dice. Pues realmente, no sabíamos que esto era así si no lo hubiésemos hecho, como lo hemos hecho en otras ocasiones, por registro y por lo que haya hecho falta. Por eso vale, para la próxima lo tendremos en cuenta. A ver, hemos venido un grupo de personas en nombre de la Asociación Asocoa, Herricoy y Elkartea y de algunos vecinos, y queremos exponeros y haceros algunas preguntas respecto a dos temas: el IBI y la participación ciudadana. En cuanto al IBI, como ya habéis comentado, una concejal y el alcalde, Joseba Llana, hay dos tipos provisionales. Intento ser concisa, del 0,500 y el 0,225. 255. Tras analizar el por qué este ayuntamiento ha tenido conceptos diferentes respecto a ayuntamientos de toda Vizcaya, incluso de los que nos rodean, nos surgen varias preguntas. En el 0,500 tenemos distintas zonas en Erandio y una vez todo el entorno rural en el que las edificaciones, los baserris, históricamente han sido de bastantes metros cuadrados, y eso afecta
a que algunos estén pasando ya del 0,255 hayan pasado al 0,500. E incluso no aquellos que pagaban poco, como bien has reseñado, sino casos en Erandio Goicoa y en Goierri, donde simplemente por renovarlo se estaba pagando yo 800 euros y se va a pagar 1.100 y pico. Y por hacerse en terreno familiar en Goierri, se estaba pagando 600 y pico y se va a pasar a pagar 1.300, o sea que no son casos aislados. Hay que tener en cuenta, o pensamos como asociación y como vecinos y vecinas, que hay que mirar muy bien dónde estamos en Erandio, no solo porque ya tenemos casi un 15% de paro, sino que tenemos barrios diferenciados. No ocurre solamente en Erandio Goicoa, Goierri, etcétera, en esa zona rural, sino que aquí también en Alchaga y en Astrabudúa hay edificaciones antiguas en los que tienen bastantes metros y que esto les afecta de pasar de un tipo provisional, de un tipo del 0,255 al 0,500, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se hacen estas cosas. Nos hemos leído el pleno de junio y realmente eso no aparecía por ningún lado. Lo que allí aparecía era lo siguiente: recogíamos esto el año pasado, el anterior y el anterior, y cómo vamos a hacer simulaciones. El equipo técnico ha trabajado, somos conscientes, y probablemente los concejales y concejalas también, pero los criterios igual no tienen que ir por ahí. Nosotros pensamos que no hay que cargar a la ciudadanía ni con el 0,500 ni con el 0,255, que también nos parece abusivo, porque no hay ningún municipio en nuestra zona, ni Leioa, ni Loiu, ni Sondica, que aplique el 0,255. Y por supuesto menos el 0,500, que solo lo aplicaba Durango y Erandio. Y que sepamos, y Durango ya en pleno ha aprobado aplicar otros temas. E incluso la valoración que hacéis de 150.000 euros de valor catastral nos parece totalmente insuficiente, porque en edificaciones grandes, y depende de dónde estés, a 150.000 se llega rápidamente. De hecho, tenemos el ejemplo ahí que pone a 300.000 como valor catastral para poner el 0,50. Yo creo que no nos podemos comparar a Guecho, porque Erandio y Guecho no somos lo mismo. Y una persona que tenga en Alchaga, en Astrabudúa, en Erandio Goicoa, en Goierri, donde sea, no tenemos nada que ver con Guecho, ni los mismos servicios, por lo menos en la zona rural, que no hay ni alcantarillado, en fin, ya sabéis, ni asfaltado, ni una pequeña acerita para que nos movamos por ahí, etcétera. Pero eso es otro tema. Entonces, hemos metido en el ayuntamiento una petición por registro en el que pedimos que no solamente se trabaje el 0,500, sino también el 0,255. Y que lo trabajéis con un poco de esmero, teniendo en cuenta por lo menos lo que nosotros argumentamos ahí. ¿Vale? Eso por un lado. No sé si me dejó algo los compañeros. A mí me gustaría agregar que en un piso normal, en Astrabudúa o en Goicoa también, no solo ya en la zona rural, porque estamos, sí. No hay ningún municipio de alrededor que pague 300 euros de IBI como estamos pagando nosotros por un esto normal. Y si no, pues que se vea, que se compare con otros municipios. Municipios como Baquio, donde puedo yo tener 0,172 y aquí 2,55, así. Y eso que aquello era de lujo y estos son de obreros. O sea, a mí me parece que lo malo es que hemos estado pagando mucho, y es verdad que a lo mejor no hemos protestado, y que teníamos que haber protestado porque 300 euros de IBI en un municipio como este, que es de la margen izquierda, aunque esté enclavado en la derecha, pues era una barbaridad. Ahora que hay una asociación que se está moviendo y que a lo mejor nos tenemos que agrupar más y decir que esto no puede ser, pues tenemos que decir, vamos a compararnos con otros municipios. Ya no es que no es que baje o que suba, porque ahora dicen, es que igual a algunos les baja, muy bien, pero igual es que estaba enormemente alto. Estamos pagando más que en Bilbao. Yo tengo, os lo puedo demostrar, en Santucho se paga mucho menos que en Astrabudúa. Esto no puede ser. Es que no puede ser. Por hacer una idea, creo que sabréis. Por favor, un sí, momento. gustaría que hablase el portavoz de la asociación. Vale. Bueno, sí. Ya, pues si no, esto se rompe. Solamente deciros, Por completar. no queremos dar ejemplos, pero de los municipios de alrededor va de un 0,10 a un 0,17. En ningún caso va a un 0,255 en medio. Entonces, eso me parece que no hay que cargarlo a los vecinos y vecinas, sino que tendréis que mirar qué se hace con ese dinero hacia adentro, que está ahí. Lo que he oído del coche nos ha dejado un poco así de 10.000 euros. Por favor, nos centramos en lo que tenemos que centrar. Sí, vale, si no, hasta ahí. uno y agur. Vale. Hay que hacer otra asociación. Vale.
Segundo tema, vale, hasta ahí recogeréis el por registro de entrada y podéis por favor, trabajarlo. Sé breve y si está recogido ahí se contestará. Vale, de acuerdo. Segundo tema, el tema de la participación ciudadana, que por activa y por pasiva lo vemos en la página web, lo vemos en el PGU, lo vemos en alguna encuesta que algunos municipios, algunas viviendas o alguna zona nos ha llegado, pero pensamos que la participación tiene que ser real y no la participación en la web ni en el papel. Me remito a un hecho y solo lo quiero dejar constatado. En el tema de los... Esther, por favor. Sí, aquí ya. La asociación tiene que venir con un tema muy puntual. Con los dos. Ya has venido con el IBI, no he venido con el debate IBI de lo que es la participación o deja de ser. No. Hay aquí representantes de todos los grupos políticos que pueden establecer lo que estimen oportuno en su momento. No, yo sé. O sea que recojo lo del IBI como un tema muy concreto. Y la participación también lo vamos a exponer. No voy a hacer ningún debate de esto, ¿eh? No, por supuesto que no, pero un hecho concreto en el tema de los 43 caminos que ha presentado al inventario municipal y que se ha pedido, igual que algún vecino que ha podido estar en esa comisión de urbanismo, lo hemos pedido por registro y lo hemos pedido por email. Y no hemos tenido ninguna contestación, 2 personas de la asociación fueron y no se les dejó entrar. Entonces, pensamos que como asociación que defiende lo público tenemos el mismo derecho que una persona a nivel individual. Y eso lo queremos dejar aquí, claro. La participación tiene que ser real, porque si realmente lo abrís, antes lo teníamos y ahora sí lo tenemos. Que sea así y vamos a construir juntos y juntas. Eskerrik asko. Sí, bueno, casi por alusiones, ¿no? En principio, yo creo que lo que procede es dar lectura del escrito que os he enviado. Pues tiene diferentes que lo haya recibido o no lo haya recibido. Yo hasta ahí, pues no sé, ¿no? En ese sentido, siendo justos, tal y como tú lo has hecho de manera pública, pues yo entiendo que también lo debo hacer de manera pública. Con lo cual, procedo ahí. En relación a las múltiples solicitudes listadas por diferentes personas integrantes de la asociación Osoko Herriko y Elkartea, formuladas además por diferentes vías, escritos presentados por registro de entrada y correos electrónicos, todos ellos al objeto de, en esencia, solicitar lo siguiente: asistencia a la Comisión de Urbanismo, exposición en el edificio subcultural de Dando Coicoa de copia del documento de la denominada fase 2, del inventario de caminos de titularidad pública, y comunicación con la suficiente antelación de la reunión abierta y pública que se celebrará en el edificio subcultural de Dando Coicoa en relación a esta segunda fase de trabajo. Pues bien, ante estas 3 peticiones entiendo necesario matizar diversas cuestiones. A. En lo relativo a la asistencia a la Comisión de Urbanismo. En primer lugar, cuestiones formales y legales. Basándonos en cuestiones eminentemente formales y en lo referente a la asistencia de la asociación en la Comisión de Urbanismo, debe expresarse lo que escrupulosamente y como norma general recoge el Real Decreto 2568/1986 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que dice lo siguiente: no son públicas las sesiones de la Comisión de Gobierno ni de las comisiones informativas. De igual modo y manera, continúa el reglamento, las comisiones informativas integradas exclusivamente por los miembros de la corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno. Y en estos justos términos es donde me gustaría tomar. Como punto de partida, debe señalarse que cualquier comisión es un órgano eminentemente político, cuya finalidad es generar una opinión e incluso aclarar dudas a los representantes políticos democráticamente elegidos previo a su posicionamiento plenario, siendo además su celebración privada, como se desprende de la normativa reseñada. Todo ello, salvo excepciones justificadas, que en nuestro supuesto fáctico, ya os adelanto, no se producen. Entrando a cuestiones de fondo. Aún así, y superadas las cuestiones puramente formales de un lado, y entrando en lo particular sobre la petición concreta de asistencia, debe decirse que por parte de este presidente se considera necesaria la presencia de la asociación en la Comisión de Urbanismo el pasado jueves 17 de noviembre por al menos 5 razones. La primera, la comisión de esa fecha disponía como objetivo exclusivamente el tratamiento de la resolución de diferentes recursos de reposición presentados ante caminos incorporados en la fase 1 del inventario, concretamente 11. 2. En esa fase 1, la Asociación de Vecinos, Osoko Herriko y Elkartea se ha mostrado como parte, al menos en uno de los recursos con la interposición de la reposición del acto administrativo plenario de aprobación en lo relativo al camino Marcatu Sabal Idea, como hemos comentado antes en pleno. Como clara consecuencia, punto 3, al inmediatamente expresado, la asociación a efectos jurídicos y legales se entiende que actúa en aras de la defensa de un interés, convirtiéndose para el derecho en un interesado más en dicho expediente. Sería injusto, por tanto, y en nuestro supuesto de hecho, permitir la presencia de la asociación en la comisión y denegar la presencia de otros interesados que tuvieran posibles derechos afectados, o incluso tampoco nos dieran la invitación. Este presidente de comisión entiende que debe darse igualdad de trato con independencia de actuar en nombre propio o actuar como integrante de una asociación. Es decir, que por lo menos iba a haber más de 22 personas afectadas con independencia de la asociación, multiplicando por 2 exclusivamente los recursos.
Entrando en cuestiones sobre el procedimiento, punto 4, de la aprobación de la primera fase del inventario, objeto de la comisión y vuestra petición, debe subrayarse que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Erandio ha sido escrupulosamente abierto y participativo. Además, lo dice concretamente un edil de H. Bildu en una de sus intervenciones, por cierto, que me gustaría reseñar llegados a este punto. Creemos que ha sido un trabajo importante hacer un inventario de caminos públicos y también nos parece muy importante que ese inventario se haya hecho con participación de la gente. Esto dice un edil de Bildu, por lo cual tal manos habrán hecho las cosas. Bueno, entrando puramente en lo que es el procedimiento. Tras la realización del documento por parte de Sendo, el 5 de marzo se puso a disposición de los grupos políticos el resultado del trabajo. 3 meses, como hemos comentado antes, para que hagan sus estudios pertinentes. Y el 18 de junio del año 2014 se trata en Comisión de Hacienda y Patrimonio. Mediante resolución número 1565, se apertura plazo exposición al público de 75 días naturales. El 25 de noviembre de 2014 se impartió una charla explicativa también en Subcultural de Arte de Goicoa. De igual modo y manera, se arbitraron una serie de charlas explicativas, concretamente 5, o mejor dicho, 5 días para atender a todas las personas que tenían algún interés y al cual me consta que además exististeis como asociación y con título particular al movimiento de asociación. El 17 de octubre, el 17 de octubre, el 28 de octubre, el 11 de noviembre y el 3 de diciembre del año 2014. Además, a petición muestra, se amplió el plazo de información pública hasta el 9 de enero de 2015, es decir, 42 días más. Es decir, y como clara conclusión podemos subrayar lo ya apuntado, la información pública y transparencia del expediente administrativo en cuestión ha sido máxima y como muestra detallada los 117 días naturales que ha estado expuesto al público. Íntimamente ligado con lo referente al procedimiento, la asociación Usocoa Ricoy Elkartea ha participado activamente en dicho expediente, incluso fuera de la propia vida administrativa del mismo, constando fehacientemente que se ha reunido en varias ocasiones con los grupos políticos a los efectos de mostrar su opinión. Se ha reunido, eso es un hecho. Como claro ejemplo, la reunión programada y convocada por la asociación recientemente en estos términos, ¿no? Esta asociación, el correo electrónico que mandasteis, solicita a todos los partidos políticos una reunión conjunta con vosotros y vuestros ayuntamientos el próximo lunes, día 17 de noviembre, a las 10:30, en la sala que consideréis adecuada. Es por ello que las inquietudes de la propia asociación puede decirse y entenderse que se encuentran perfectamente interiorizadas por los partidos políticos que conforman el pleno municipal, sin necesidad de acudir ex novo a una comisión política como lo es la de urbanismo, obras, servicios, medio ambiente, viviendas municipales y caminos. De igual modo, además aprovecho este escrito para disculpar mi presencia en la reunión esta que convocasteis. Como ya adelantó mi grupo político, me fue imposible acudir a la misma por problemas de agenda, ante la imposibilidad de gestionar el cambio de reuniones con tan escaso margen como responsable del área. Entrando en lo que es la exposición en el edificio cultural de Goicoa de copia del documento que solicitabais, no vemos inconveniente, además nos parece positiva la aportación y lo estamos trabajando con Secretaría de distribución y de todo aquel que lo considere pues una copia. Comunicación con la suficiente antelación de la reunión abierta, pues bueno, también mediante este escrito ya os adelanto que la reunión se celebrará este martes 29 de noviembre a las 7 horas. Llegados a este punto, me gustaría sacar a colación lo vivido por los miembros de la Comisión de Urbanismo celebrado el pasado 17 de noviembre. En la misma se personó con unas formas que se pueden calificar cuanto menos de abruptas, beligerantes y violentas una persona, quien decide actuar en nombre de la asociación Usocoa Ricoy Elkartea, abordando imperativamente a este presidente antes del comienzo de la comisión, sin ni tan siquiera estar invitada a la celebración de la sesión por los motivos perfectamente fundados en líneas precedentes. A mayor abundamiento, y concretamente decirse que esta persona disponía de un interés personalísimo e individual ajeno a la propia asociación, en un camino como antes hemos tratado, concretamente el camino Merechas. En tal sentido, si esto es así, y esta persona actuaba en nombre de la asociación que usted también representa, lo dirijo a ti, Esther, creo como presidenta de la asociación. Llegados a este punto, debo rogarles varias cuestiones. La primera, máximo respeto a la institución del Ayuntamiento de la Antigüedad de Erandio. La segunda, máximo respeto a los órganos colegiados del Ayuntamiento de la Antigüedad de Erandio. Tercero, máximo respeto tanto a los propios corporativos, así como a las decisiones y resoluciones que democráticamente en el libre ejercicio de su función pública puedan llegar a adoptar. Concluyo diciendo que no me queda más que desde la responsabilidad que ostento felicitar tanto a la asociación como a sus integrantes por el trabajo desarrollado, a la vez que animaros a que continuéis defendiendo el interés general del municipio de Erandio, brindándoos, a su vez, la oportunidad a que lo desarrollemos desde una óptica y un prisma de trabajo y cooperación conjuntos. Para ello, se valorará en esta misma senda, al igual que se ha hecho en esta ocasión, la presencia de la asociación en la comisión informativa que se celebre en la segunda fase del inventario, atendiendo a las circunstancias concurrentes. Y dicho esto, hago una valoración personal. Varias cuestiones. Perdona. Sí. Eso no lo hemos recibido. Yo entiendo, bueno, está enviado y es lo que te puedo decir. Este es mi parecer y también te diré que yo particularmente creo que es una cuestión más de formas que de fondo. Como has dicho antes, interrumpiendo incluso el pleno, no eres en estas lides pues muy ducha. No. Pero bueno, afortunadamente tenéis dentro, no pasa nada, en ese sentido pues tampoco tenemos por qué, pero tenéis dentro de la asociación un miembro que ha sido corporativo, puede llegar a ese sentido. Gracias, de goles. Bueno, hay que decirlo todo.
A ver, una cuestión, no hemos recibido ese escrito, si no quizá hubiese sido diferente. Segundo, las dos personas, no fue una persona, sino que fueron dos personas de la asociación representando a la asociación, a lo aludido por ahí. Y tercero, nos quedamos con el último párrafo que dice que queréis colaborar y queréis participar. Y luego un último tema. Creo que la comunicación es muy importante y desde septiembre que te mandamos un email, un correo, un telefonazo, es de esta forma, tranquilas, no sé qué. Y quizá el proceso ahora no hubiese concluido así. También por mi parte. Y por alusiones, aunque haya sido corporativo, yo en la asociación estoy a nivel municipal, para beneficio de todo el municipio, no particular. ¿De acuerdo?